llaman, la que buqueaba el lugar, y nos dice, oigan, es que tenemos a una banda que quiere entrar al show. Pues sí, suena bien. ¿Quién es? Brujería. Pues nos voló la cabeza. Compartir ahí escenario y verlos de tan cerca, pues te nutre, ¿no? Y fuimos muy felices esa vez. Llegamos a hacer prueba de sonido y había como 600 personas afuera. La mayoría no tenían boleto, la mayoría no alcanzaron. Y pues diciéndonos así justo de, hey, vengo de Guatemala, compré mi boleto, pero por favor, déjenme pasar. Nosotros habremos vendido, no sé, unos 80 boletos, ¿no? Y ya con ellos como 600, no sé. Y me buscaron para hacer un show punky, más sudoroso, más visceral, más personal. Y estuvo increíble, ¿no? Así se fueron felices. Pienso que se da también en otros lados, a lo mejor no con ese nombre. Se da este espíritu de rebelión y este espíritu de hacer las cosas tú. Quizás sí fueron varios elementos que en ese momento en Nueva York se conjugaron. Y de ahí fue la explosión, ¿no? El CBGBs es donde explota el movimiento. Mi querido Gabo, buenas tardes, ¿cómo estás, tío? Buenas tardes, muy bien, contento de venir aquí a platicar un rato. Qué bueno, tío, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tienes una bandota brutal que se llama Anapura, tienes otra que se llama Killer Wolf y tienes otra que no sé cómo se llama, que me lo has dicho antes y no la tenía en el radar. ¿Cómo se llama? Orutzakiloji. Orutzakiloji, de Sí. puta madre. Ahora me contarás un poquito cómo va esa tercera banda de la cual no conocía, Sí. pero soy muy fan de Anapura. Creo que tenéis un sonido ahí bien desgarrador, muy post-hardcore en algunos pasajes, me gusta, pero me has traído por fin a la banda que yo pensaba que me iba a traer todo el mundo desde el minuto 1 Ujú. y llevamos 50 y pico podcasts y nadie había traído. Los fabulosos, únicos, irrepetibles y grandiosos Ramones, tío. Sí, Muchas gracias. Pues, sin duda es de mis bandas favoritas. Güey, Desde niño. me has puesto, pero no te puedo decir lo feliz porque yo pensaba cuando, ya lo he dicho varias veces, cuando empecé este podcast, que desde el principio pues todo el mundo diría Ramones y Nirvana. Dije, pues nadie ha traído a Ramones y nadie ha traído a Nirvana todavía. Y ya llevo más de 50 podcasts. ¿Eh? Se ha repetido Blink muchas veces, se ha repetido Green Day, que me encantan, se han repetido los Red Hot, qué maravilla, pero nadie ha traído a los que yo considero los papás de todo lo que está pasando. Sí. Y muchas gracias, tío. De todos los discos que había, has elegido el Rocket to Russia, tercer disco de la banda, 1977, segundo disco que sacan en el 1977 por Sire Records. Sí. ¿Vale? Y la pregunta es obligada, ¿por qué has elegido este disco? Pues las canciones me volaron la cabeza desde el primer instante que las escuché. Recuerdo que la primera vez que escuché a los Ramones fue en una película de niños. Fuimos a rentarla con mi madre y de repente sale una canción. Era Wanna Be Sedated, ¿no? Okay. Salía en ese. No viene en este disco, pero ese fue mi primer acercamiento. Y salen un padre manejando y que recoge a varios niños, los lleva a la escuela, ¿no? A varios compañeros de escuela. Y entonces en el coche están haciendo locuras y suena esta canción. Entonces desde ahí fue como, ¿qué? Ba, 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 I wanna be. Y desde ahí, pum, mi cabeza explotó de muy niño. Y ya después, pues empezando a escuchar música, empezando a ir a las tocadas en mis primeras bandas y todo eso, pues ya conozco a los Ramones realmente con un disco que se llama It's Alive. Uh-huh. Fue el directo después de este disco. Sí, que tiene, pues, es puro éxito para mí, ¿no? Sí. Sí, es una joya de disco también. Y entonces, pues bueno, escojo este disco porque contiene varias de las canciones que me marcaron y que me siguen encantando. Es una banda que pongo y me pongo creativo, me hace estar contento, me hace estar pilas. Entonces, pues no tiene falla los Ramones para mí. Joder, yo considero que es una de las bandas más importantes de la música moderna. Supongo que alguno dirá que estoy tonto o me he vuelto loco. Creo que le debemos absolutamente todo lo que está pasando a los Ramones y a los Beatles. Para mí creo que la música de hoy tiene o de los Beatles o de los Ramones, pero es un equilibrio entre los dos. Sí. Me ha venido a la cabeza cuando has dicho la de Wanna Be Sedated. ¿Has visto la película Idle Hands? Que creo que están haciendo un remake ahora. El niño de Stranger Things está haciendo un remake de esa película, que es del Devon Sawa. Ya, ¿No no lo has visto? No en esa película, es una pequeña tontería que voy a decir, es que me gusta mucho el cine. Es del tipo más holgazán del mundo. Uh-huh. Y el diablo le posee una mano.
¿vale? Entonces, Ya sé cuál es, ya sé le cuál posee una mano ¿Sabe- solo. ¿vale? ¿Sabes? Aquí se llama El Diablo metió la mano. Sí, en España también. Así le El ponían. diablo metió la mano, sí. Buenísimo. Y en inglés es Idle Hands. Entonces, al ya. tipo le posee una mano y el tipo comete una serie de barbaridades, pero no se da cuenta hasta pasado un rato que está poseída la mano, ¿no? En esa película sale Offspring tocando en la fiesta de graduación de los chavales, tocando I Wanna Be Sedated. Y de repente baja la mano, catapum, y le arranca la cabeza de Esther Holland. Órale. Sí, ¿no te acuerdas de No eso? recuerdo, Está no brutal. recuerdo, pero- Y estaban tocando esa versión de I Wanna Be Sedated, que luego aparece en el We're a Happy Family, del que luego vamos a hablar. Es la versión de los Offspring. Y me acaba de venir a la mente y me he acordado. Esa película, uno de los niños de Stranger Things, uno que no me sé cómo se llama, va a hacer el remake de esa película. Seguramente la va a reventar de fea. Pero es una de mis películas favoritas. Estaba buenísima. Yo me juntaba con mis amigos en primero de secundaria, ¿no? Sexto de primaria, por ahí, de muy chico, a ver esa película mucho. Pues yo la vi 3 veces en el cine. En el cine. Buenísimo. Ay, No, que pues es una película divertidísima. Está brutal. Y tiene una banda sonora fabulosa. Le recomiendo a todo el mundo que la busque, que la veáis la película. Sale el de Bonsawa, sale el... ¿Cómo se llama? El hijo de Doctor Maligno este... Bueno, sale Jessica Alba, sale mucha gente, ¿no? Sí. Y es una peli bastante chida. Oye, el otro día yo me metí en una bronca brutal internacional en la que prácticamente el país de Perú se me echó encima, ¿vale? Porque yo tuve unas declaraciones aquí en el podcast que voy a mantener y voy a enfatizar diciendo que los Psychos no fueron la primera banda de punk, ¿vale? Y creo que para hablar de los Ramones es importante hablar de qué pasó antes de los Ramones, Sí. ¿vale? Para que luego nos metamos de lleno en el punk y seamos los más punkis del mundo. Pero antes de los Ramones, pues había música. Aunque la gente no se lo crea, había bandas que tocaban antes de los Ramones y unas de ellas fueron los Psychos, ¿vale? Y para mí otra muy importante fueron los Stooges, ¿vale? Sí. Unos en Perú y otros en Detroit. ¿Qué pasa? Los Psychos salen en mediados de los 64, creo, o 65 más o menos, y los Stooges a finales de los 60, casi 70, ya 69. Siempre he dicho que no son punk. Yo los denomino protopunk. No sé si estés de acuerdo o no, si no ahora me das tu opinión. Pero creo que nada puede ser punk antes del bautizo del punk, antes de que se creara el punk. Entonces, todos esos sonidos previos a los Ramones, y digo los Ramones y no digo el punk, digo los Ramones, no son punk. ¿Qué opinas de eso? Pues sí pienso que debe ser después, se da el nombre después de que sale, ¿no? Ujú. Después de que sale el fanzine, después de que la prensa le pone Claro. despectivamente o no el mote, ¿no? Ujú. Y sí, pues todos esas bandas antes que suenan tienen un sonido estridente, que tienen a lo mejor gritos, algunas guitarras rápidas, distorsión. Pues es como lo que va formando, justo como dices, el proto, ¿no? Claro. Como los MC5 también, los New York Dolls, Ujú. en este caso ya yéndose más hacia Sí. hacia No, estos, ¿no? son Que- bandas totalmente precursoras y son exactamente esas bandas que te lo he dicho. Sí, pero es un rock and roll, garage, Ujú. muchos elementos que sí son innovadores, rompieron todo en su Totalmente. época, más pues sí, no se puede considerar. A lo mejor unos padrinos puede ser, pero así ser punk, Te quizás. voy a hacer una pregunta complicada. Yo no la he pensado tanto. No sé si me sé la respuesta a la que te voy a preguntar, con lo cual la pregunto con cuidado. Estamos hablando de una época en la que los canales de comunicación no eran los mismos que hoy. Estamos hablando de una banda que en Perú sí que es verdad que sacó unas cosas bien chidas, que eran como... A mí se me parecen mucho a los Beatles, pero más con otra actitud, más ¿no? enojados, ¿no? Eh, De Latinoamérica. Efectivamente, pero no existían los canales de comunicación para que un tipo como Johnny Ramone haya escuchado a los Psychos Ujú, en ese breve periodo de tiempo como para nutrirse de eso. claro. Entonces, es posible, y esto es una cosa que yo digo, que eso naciera y muriera ahí. O sea, como un pequeño destello dentro de esa que hay más bandas, que no estoy diciendo que los Psychos sean los únicos en Perú que hicieron eso, había una comunidad de bandas y pasaban más cosas. Creo que es una gran escena, pero creo que a veces no se les puede considerar ni precursores del punk, porque no hubo esa comunicación. O sea, pasó una cosa, se apagó, y en otro sitio se encendió parecida, y no sé si los Psychos dieron paso a eso. Considero que no. Pues como dices, ¿cómo les iba a llegar desde el Perú, ¿no? Claro. Un disco a Nueva York en esas épocas. Pero bueno, ahí lo podemos dejar. Sí, sí. Tú has mencionado antes el nacimiento del punk.
El punk nace en un sitio muy concreto, que es el CBGB's, que es el bar del que ahora vamos a hablar, en Manhattan, en Nueva York, porque 3 tipos empiezan a documentar qué está pasando. Ujú. Son Holstrom, Dunn y McNeil. Sí. ¿Vale? Dibujantes, fancineros, periodistas, un poco de todo, ¿no? Y ahí nace el punk. El punk nace en 74, 75, en ese sitio con esas bandas. Y luego ya perdimos el control y ya todo el mundo es punk y está muy chido, ¿no? Pero considero que ese es el inicio del punk. ¿Piensas igual? ¿Qué opinas? Pienso que se da también en otros lados, a lo mejor no con ese nombre. Ok. ¿No? Este espíritu de rebelión y este espíritu de hacer las cosas tú Uh-huh. y hacerlo como visceralmente. Más, sí, como lo hablamos, quizás es como la génesis, ¿no? Cómo se va gestando la cosa ahí para dar pie al punk. Quizás sí fueron varios elementos que en ese momento en Nueva York se conjugaron. Y pienso que sí, de ahí fue la explosión, ¿no? El CBGB's es como donde explota Uh-huh. el movimiento. Es que es brutal. Tenía tantas ganas de hablar de esto que como que me vienen tantas ideas y como que me saturan la cabeza, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho el punk. Ya lo he dicho durante 50 y pico episodios. Creo que el punk tiene un par de mandamientos. Cada uno le pone los mandamientos que le da la gana. Dicho sea de paso, he escuchado a gente que respeto un montón dar unas opiniones muy diferentes a las mías y digo, ok, puede ser. No opino lo mismo, pero me parece chido. Para mí tiene dos mandamientos por encima de todo, y creo que son los únicos para mí, que son el do it yourself Ujú. y el cuestiónalo todo. Sí. Son los únicos. ¿Añadirías alguno más? Mm, Pues también que sea eh, algo hecho visceralmente, algo hecho justo con tus recursos, como con Sí. el DIY, Pero hazlo tú mismo, pero igual visceralmente, que no sea complicado. genuino, ¿no? Como, Genuino y que no sea complicado, sin darle tantas vueltas. ojo, está interesante. Lo voy a pensar, tío. Ujú. Lo voy a pensar. Igual añado eso. Me ha gustado, ¿no? Como que tiene un componente de pasión, Sí, de algo, actitud. de que genere esa emoción, Ujú, primero a la persona que lo crea ujú. y también pues después a los que lo escuchan o lo miran, ¿no? Totalmente. Vámonos a ir a estos 4 tipos de Queens, a los Ramones. Vámonos al 1974. Estos tipos crean una banda. Estos tipos son sus alias, porque no son sus nombres, Joey, Johnny, Didi y Tommy. Sí. Son los 4 Ramones Los que originales. los Los originales. Exacto. ¿Qué opinas de estos 4 tipos? ¿Qué opinión te merecen? Unos genios que en su momento pues eran unos chicos de preparatoria normal, ¿no? Que querían pues, escuchar música, divertirse, eh, inhalar pegamento. ¿Verdad? ¿Verdad? eh, Sí, no. sí, hacer cosas Pasatiempos básicos. lo que haces en la prepa, ¿no? Sí. Salir con tus amigos, estar en la calle, escuchar música, a lo mejor hacer justo ponerte a tocar o ver cómo matas el tiempo, ¿no? Después de la escuela. Totalmente. Oye, háblame de esos comienzos tuyos. Háblame de cómo el mini Gabo de aquel entonces agarra una guitarra y se pone a hacer rolas. Pues la agarré en casa de mis abuelos. Ok. Tenían una bodega donde guardaban todo lo que ya no usaban en la juventud de mis tíos, bueno, en la niñez de mis tíos, y pues había un estuche de guitarra y pues saco una guitarra de repente de ahí y me pongo a tocar, ¿no? A sacar canciones de lo que escuchaba en ese momento, ¿no? Nirvana, a lo mejor Soda Stereo, Los Ramones también. Y de ahí empiezo a abrirme más, ya conociendo estas distorsiones de Nirvana y de las bandas que me gustaban, de Offspring en ese momento también. Empiezo a abrirme más y a andar en patineta también, y eso también me abrió muchísimo el espectro, ¿no? de las bandas y de los sonidos. Empecé a ver
en los videos de skate, un montón de bandas increíbles, ¿no? A escuchar más bien, ¿no? A ver los trucos de estos locos en esa época con unos soundtracks increíbles, ¿no? De bandas que ahí empecé a conocer. Había un programa que se llamaba Blue Torch, que ponían pues, tal cual videos, una canción y un video de deportes extremos. Y me encantaba ese, pues de ahí le apuntaba, ¿no? Y conforme iba pudiendo a descubrir esas bandas y ver de dónde sacar el material de ellos. Y bueno, de ahí pues empiezo a juntarme con mis amigos para empezar a hacer lo que es mi primera banda, ¿no? Se llamaba Lobsters. Okay. Primera banda y era de punk, tal cual, así, ramonero. Ramonero, hablábamos de cosas que nos pasaban en la escuela, de estupideces también, ¿no? Así de imaginando mundos que no existían y que imaginándonos siendo personajes que no existían, pero dentro de ti sí lo eres. Okay. ¿No? Así empezó a tocar como que será en sexto de primaria, primero de secundaria. Ya empecé a tocar y a tocar para personas, ¿no? Así, pues, con los recursos que teníamos. Ahí lo hacíamos con Lobsters. Después tuve una que se llamó Freeze. Y ya de ahí paré de tocar un rato. Estuve de viaje un tiempo y cuando regresé acá, hago otra banda que se llamaba Last Fiction, que tenía una onda más como de Clash. Okay. Pero muy basada en el rock and roll cincuentero, ¿no? Así, Joder. mucho con esa premisa del rock and roll. Y después de eso estoy un rato sin bandas y empezamos Tormentas. Después de un tiempo, Normand, de Homer Squill. Gran amigo del... Aquí, De un Serpians. buen saludo al Mandamos Norman. un saludo. Ellos estaban en Homer Squill y pararon de tocar un rato, pero Norman quería seguir tocando, Norman y Adrián, y me llama Norman, oye, tenemos una buena química y no queremos parar de tocar, pues te proponemos hacer una nueva banda y hacemos Tormentas. Esto fue en 2012. Uh-huh. Y de ahí empezamos a darle muchísimo y un año después, Anapura. Ok. Sí. Y ahí nace la leyenda, ¿no? Oye, has mencionado un programa, el Blue Torch no lo había escuchado nunca. La gente que se sienta aquí ha mencionado muchas veces que dentro de la MTV de esta zona, yo no sé si llegó a ver en España, estaba 120 minutos y Headbangers Ball. Yo Headbangers Ball sí lo conocía, incluso tengo algún recopilatorio. 120 minutos no me tocó a mí, o por lo menos en España no... o yo no me enteré o no lo ponían, pero el Blue Torch no lo había escuchado nunca. ¿Eso qué es? Pues era un programa de deportes extremos. ¿Pero no era en TV? No, era televisión por cable, no me acuerdo en qué canal pasaba. Ok. Pero pues te pasaban eso, un video de una canción, 2 minutos, 3 minutos, y ahí un video de skate o de surf o de motocross o de deportes extremos. O sea, alternaban clips de skate con clips de música. Ajá, exacto. Okay. O sea, no era música montada en el... Sí era muchas veces música montada en el video. Ok. Editada muy chido así con sí. los trucos, todo. Y había veces que también salía la banda, clips de la banda tocando ahí o del video de la banda, ¿no? Que está brutal. Está bien chido ese. Está brutal como la tele antes hacía... ayer estuve viendo yo me gusta mucho Beavis and Butthead. O sea, me gusta mucho, ¿vale? Tenía los VHS, tenía la serie entera en VHS. Y claro, cuando eres pequeño no te das cuenta, porque tú no estás metido en el mundo de la industria de la música cuando eres un enano y estás viendo eso. Pero, por ejemplo, a White Zombie le hizo la diferencia entre vender 75.000 copias y ser White Zombie. O sea, no lo conocía nadie y salió un día. Beavis y Butthead tenía vídeos de los que hablaba bien y vídeos de los que hablaba mal. Y si te tocaba que hablaban bien, se disparaba. Y si tocaba que hablaban mal, algunos iban a la ruina. Hasta el punto que estuve viendo que en un episodio Beavis y Butthead hablaron mal de Aerosmith. Sí. Y por lo visto Aerosmith llamó a MTV, oye, esto no se puede ver. Tuvieron que quitar el episodio. Censurados. Sí. Como que tenía tal peso de que lo que decían Beavis y Butthead podía suponer la diferencia entre irse para arriba o irse para abajo. Y esos programas, como que acabas de mencionar, o 120 minutos, o todos los que había antes, hacían la diferencia entre ser la banda de éxito y caerte en el olvido, ¿no? Sí. Está brutal eso. Sí. Pues en los 90s creo que muchos crecimos
escuchando música en la televisión. Sí, sí, ¿No? todos. Porque pues era donde ibas a conseguir un CD de GBH, ¿no? Era imposible. O de quien quieras. Era imposible porque no tenían portadas chidas, entonces no los comprabas por error. Ajá. Entonces, como esas bandas solo las podías tener en algún recopilatorio, algo de skate, algo de eso, la Sí. única manera que te entraran era así. Sí, Era brutal, era brutal. Oye, ¿tienes algún Ramón favorito? Porque yo sí tengo un Ramón favorito, tío. sí, yo también. ¿Cuál es tu favorito? Didi. Ok, ok. Didi es mi favorito, sí. Vale, vale. Sin duda. El mío es Johnny, tío. Ah, Yo tengo, no sé por qué, siempre como que lo veía y luego, claro, tú los ves primero y luego sabes quién son cada uno, ¿no? Luego uno sí, lee y sí, tal ya cual y ya sabes qué identificas. personalidad tienen, pero yo le veía, tío, se lo tomaba tan en serio que decía, güey, este tío está lo que está, ¿no? Como que es un tío profesional, ¿no? Los demás, no es que no lo fueran, pero estaban a otra cosa. O sea, Didi tenía un componente muy humorístico dentro de la banda, e incluso una estética muy graciosa. Pero el otro estaba ahí serio, tocando así siempre, y yo decía, güey, qué tío más comprometido, ¿no? Sí, Es chido. sí me gusta mucho también esa banda porque cada uno es distinto. Sí, sí. Ah, tienen el mismo look, digamos, cada quien con su estilo, pero en personalidad, en ideología, Ujú. cada quien tenía un mundo Sí, sí. totalmente distinto al otro, Es a los otros chidísimo. Ramones. Y sí, Didi es mi Vale, vale, favorito. vale. Es un gran compositor, Didi. Ahora veremos luego algunas rolas que sacó él. Sí, Te sabes, supongo, la anécdota de por qué se llaman Ramones. sí, ¿Sí? sí, Pues, claro. sí, pues dila tú ya. Sí, O sea, bueno, en esas épocas ellos eran fans del rock and roll, ujú. de los 50, de los Beatles también, que les encantaban los Beatles, su época de Frankfurt, cuando vestían con chamarras de piel. Ujú. ¿No? Así, y entonces Paul McCartney se registraba como el apellido Ramón, no recuerdo el nombre, pero Paul Ramón. Paul Ramón. Ujú. Entonces de ahí toman el Para no nombre montar de revuelo en los Ramones. hoteles. Claro, si dices que una habitación para Paul McCartney. Sí. Es que tú imagínate la que sería. Joder, a mí a veces voy a contar una anécdota muy tonta y muy rápida. Me ha tocado ser host de muchas bandas. Sí. Y yo no sé por qué ni cómo, y es una cosa que lanzo aquí, si alguien lo sabe que me lo diga. La gente sabe en qué vuelo llega la gente. Sí, está loquísimo. Y me ha tocado ir a recoger, no sé, tío, a MXPX, ¿vale? Sí. Y voy a recoger a MXPX y hay un montón de gente para que le firmen los discos. Y yo, que me parece muy bien, que yo estoy muy a favor de que la gente haga eso, pero ¿cómo te enteras? Si a mí me tienen que decir de dónde vienen y darme y yo no sé de dónde, o sea, y a veces uno viene de Atlanta, otro de sitios rarísimos Sí. y ¿por qué lo sabían? ¿Cómo se entera la gente? Pues pasa mucho que yo hablando con esos fans, ¿Tú lo sabes? no sé una parte, Venga, venga. no sé cómo saben a qué hora, pero lo que sí hacen es que se esperan ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Son siempre los mismos, ¿eh? Que dicen, pues va a llegar la banda, ¿no? Sí, sí. En este lapso tiene que llegar. Y se esperan Se ahí. esperan ahí hasta que llegan. Sí, sí, sí. Joder, También me ha tocado eso, ¿no? Como, es brutal. bueno, sí, firmen y todo, pero... Está chido, o sea, me Sí, sí, me sí. parece maravilloso y me encanta que la gente sea así de fan, ¿no? Que está bien chido. Sí. Pero, ¿por qué sabías que DJ Lord de Cypress Hill llega de Atlanta? O sea, pues yo no tengo ni idea de dónde llega ese. Yo no sé dónde vive ese tío. O sea, Sí. es muy raro, ¿no? ¿Y por qué sabes que llega en el vuelo de Atlanta de las 4 de la tarde? Y además llega separado. No sé, son cosas muy locas, pero por eso supongo que el Paul McCartney hacía eso, ¿no? Claro. Claro. Sí, dar ahí un seudónimo para Qué loco. despistar. Qué loco. Oye, otra cosa que me viene hablando de Nueva York, o sea, los Ramones son imposibles separarlos de Nueva York. Claro. El otro día, hablando aquí, que estuvo D.A. Isaac, también le mando un saludo a mi querido Ángel, tuvo una reflexión que a mí me ha tenido pensando. Y me gustó mucho cuando lo dijo. Y dije, pues este cabrón tiene razón y está muy chido. Él establece un triángulo de influencias en la música, ¿vale? No sé cómo lo dijo exactamente, pero dice que todo lo que ocurre tiene tres picos. Y los pone en Londres, lo pone en Nueva York y lo pone en Kingston, en Jamaica. Y dije, güey, qué interesante, ¿no? Como qué reflexión más chida de los orígenes de cada cosa, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad que hay muchos más epicentros musicales, muchísimo más, no quiero decir que no, pero como que los movimientos relevantes han pasado por ahí. Los orígenes del hip hop, los orígenes del DJ, los orígenes del metal, los orígenes del punk, de lo que te dé la gana. Ahí hay un triángulo de mucha influencia musical, de mucha fuerza. Cosas pueden pasar fuera, pero se escapan pocas. ¿Qué opinas de eso? Porque a mí me tuvo la cabeza loca. Pues sí puede ser, ¿eh? Sí tiene en parte razón. Siento que Los Ángeles entra también.
Y Sí, bueno, sí. ya en parte, en, en ramificaciones, pues ya entran distintas ciudades, ¿no? Del mundo. Pero sí, pues un chingo de lo que viene y lo Es que se loco, ¿no? desarrolla después viene de esos lugares. Creo que sí tiene un punto de razón. Es que es muy loco. Estábamos hablando de Bob Marley en ese momento. Sí. Y claro, Ángel es un estudioso de lo que estaba diciendo y lo decía con bastante aplomo y tenía razón. Todos los sonidos de hip hop y del DJ y demás venían de los sound system de Jamaica Sí. y de cómo todo el movimiento del hip hop, que luego se gesta más tarde en Nueva York, tiene su semilla en Kingston. Y yo decía, hostia, es verdad. O sea, tiene todo. O sea, como que yo sabía lo que había pasado en Kingston, pero no había hecho tantas triangulaciones. Y claro, y luego Bob Marley se va a Londres en el Exodus y dije, ok, espérate un momento que esto está cabrón, ¿no? Entonces estableció un montón de paralelismos en ese triángulo y decía, joder, está brutal. Ujú. Y el punk al final es exactamente igual. O sea, Sí. los Ramones, estos locos, los Ramones en su primera gira pisan Inglaterra, van de Nueva York para allá, dan un concierto en el Roundhouse, que fue el concierto que lo cambió todo, y de repente ¡bum!, se desarrolla el punk rock, el post, digamos, post-ramoniano, Sí. que fue el que conocemos todos de los Mohawk, de la estética esta más británica, pero es parte de esta conexión. Sí. Y está bien salvaje. Y todos esos sonidos del ska, del rocksteady, vienen de Jamaica. Claro, y nutren muchísimo también al punk. Y es brutal. Sí. Y es brutal. Y luego estoy haciendo, se me está yendo un poco de las manos, pero claro, luego todos los sonidos que vienen después, claro, cuando pasan por la trituradora del tiempo y tal cual, la tercera ola del ska se junta otra vez con el punk, o sea, como que va dando vueltas sin parar y es una locura. Ujú. Y como que me he metido en un círculo vicioso que estoy todo el rato viendo Kingston, Sí, Londres y Nueva York por eso. todos lados, ¿no? Es bien loco, ¿no? Sí. Vamos a la primera etapa de los Ramones, a esa fabulosa trilogía del homónimo de los Ramones, del Live Home y del Rocket to Russia, que creo que es una trilogía perfecta. Sí. Hablemos del sonido ramoniano. ¿A dónde te lleva a ti los Ramones? En cuanto a sonido, Sí, tío. 1, 2, 3, 4, vamos a divertirnos, a destruir. Eso me encanta de punk, rápido, canciones 2 minutos, 3 minutos, te echan todo lo que te tienen que decir, resumido, no hay complicaciones, en estos 3 discos, ¿no? No hay, Sí. no hay mucha producción, es tal cual visceral, rápido, divertido. Es brutal. Es lo que son de mis pilares, ¿sabes? Para componer una canción o para tocar, pues que sea divertido primero que nada. Ok. Es No darle mucho rollo, no darle, sino como sentir ese. Muchas veces lo que pasa es muchas veces en el demo Ujú. está todo y cuando se regraba ya con producción, hablando en el Ujú. sentido musical, pierde algo, pierde esa chispa. Es que eso, en el mundo del diseño, luego me voy a meter otra vez en el mundo del diseño, pero pasa lo mismo. Tú haces un boceto y dices, joder, qué chido, y lo pasas y dices, "Bueh, qué porquería, porque he perdido toda la fuerza Sí, sí, de sí. esto a esto". O sea, tú cuando compones con Anapura, para hacer el paralelismo completo, ¿qué tanto hay de los Ramones? Aunque musicalmente sé que no, que es muy difícil decir que Anapura es ramoniano, pero Ujú. sí hay cosas. Yo pienso que sí, porque son 2 o 3 acordes. O sea, hay canciones que tenemos que son de una nota, 2 notas, Ujú. letras cortas, de repente muy repetitivo, muy que se te queda en la cabeza ahí. Y pues la diversión, ¿no? Como de esto tiene que estar divertido, tiene que generarte que lo quieras escuchar, no que sea así de, sí. No digo que esté mal, ¿no? No, Que no, no. el clavarte y el darle muchísimo tiempo a la producción y lo que quieras, pero siento que ese momento de, ok, vamos a juntarnos, vamos a hacer una rola rápida que nos guste, que sin pensarlo mucho, eh, ha generado el sonido de Anapura. Ya, pues, obviamente con herramientas, Claro, claro. unos amplificadores potentes, distorsión,
unos gritos por ahí. Ya es como ¿cómo se dice? Se amalgama todo. Ujú. Pero 100%, o sea, te puedo decir, viene de, de una forma de componer de como lo hacían los Ramones. Ok, es que los Ramones, la verdad es que no voy a ser capaz de decirlo mejor de lo que lo has dicho tú, pero siempre menos de 3 minutos, Ujú. distorsión y buen humor. O sea, Buen humor, ironía, ¿no? Que sí, pongas algo que diga, huevo. son esos como los ingredientes mágicos y luego temáticas siempre muy reconocibles, ¿no? Como esos amores adolescentes, Ujú. esa violencia moderada, ¿no? Como siempre hay como algún rollo de eso. Sí, Algunas sustancias, también como has dicho antes, ¿no? El pegamento. sí, sí, sí. Pero tampoco sin meterse en muchos dibujos, ¿no? Como de la vida de la persona de a pie, ¿no? Y luego el cine de terror y serie B, que Ujú. tuvieron mucho de eso, que parece que los primeros fueron los Misfits, a los cuales tienen para mí todos los honores del mundo, pero ya se habían metido los Ramones ahí. Ya habían hecho Sí, ya habían ese sacado previo. cosas, claro, sí. Entonces es muy chido, ¿no? Y cómo todo eso, con ese minimalismo extremo, tú lo has dicho, ¿no? Como Anapura, oye, podemos tener 2 notas y hacemos una rola. Eso está brutal. Eso está brutal, ¿no? Volviendo al mundo del diseño, voy a hacer una cosa. No me gusta clavarme nunca en el mundo del diseño porque parece que me vuelvo el profe este pedorro, ¿no? Pero hay una corriente dentro del diseño que empezó Dieter Rams, que es un diseñador después de la Segunda Guerra Mundial y todo este rollo en Alemania, pero que él estableció los 10 principios del buen diseño y dijo que todo buen diseño tenía que pasar por ahí. Y si no, catapún. Y los tenía, aprovechando que tú dices lo de las 2 notas, los traigo aquí apuntados, ¿vale? O sea, como que quería hablar de eso en algún momento porque creo que los Ramones son el manual para escribir buenas rolas. Sí. Y luego tú de ahí puedes hacer lo que te dé la gana y le añades lo que quieras, y un solo, y no sé, y el dragón, y lo que tú quieras. Pero hay que saber, hay que entender a los Ramones, lo primero, ¿no? Entonces tenía por aquí, o sea, es que es brutal, ¿no? Como el buen diseño decía Dieter Rams que tenía que cumplir 10 cosas, ¿no? Primero tenía que ser innovador. Güey, pues los Ramones, otra cosa no, pero sí innovaron, ¿no? Totalmente, sí. Dice que todo diseño tiene que hacer que el producto sea útil. Y el punk en sí mismo fue útil. O sea, todo lo que hicieron los Ramones tenía un uso. Sí, generó mucho más. Güey, nos dio un movimiento cultural, ¿no? O sea, lo que sacaron esos tipos, ¿no? El buen diseño es estético. Ujú. Y efectivamente tiene un componente estético los Ramones, tanto su música como ellos mismos. O Sí. sea, ellos mismos tenían una puesta en escena y una Una manera, una indumentaria. indumentaria, Sí, güey, pues que eran los Ramones, ¿no? sí. Dice que el buen diseño tiene que ser comprensible. Güey, los Ramones no jugaban a otra cosa. Sus discos, ¿no? El logo. Pum, Sí, sí. Ramones, tal cual. No, no nos vamos a ir lejos. Una foto de ellos como sencillo, pum, así a la cara. A la Ahí cara. está. Sí, sí. Así. Tienen varios discos así, que me parece solo Sí, cambia. sí, Sí. sí. Luego dice que el buen diseño es discreto. Y en cierto modo lo fueron. ¿No? Como que el- no les daba miedo dar ese paso atrás, pero sabían que eran los Ramones. Y eran gente discreta, ¿no? El buen diseño es honesto. Y esto es como muy importante para mí, para los Ramones, porque los Ramones hablaban desde su realidad. Era música honesta. No te estaban hablando pues, el del dragón y las mazmorras, o que si el Gucci Gang. O sea, estaban hablando Sí, querían sí, ir a la playa, a cotorrear, claro, o sea, la honestidad por bandera. bailar. Sí. Claro, y luego dicen que el buen diseño es duradero. Oye, nos tienen a ti y a mí aquí sentados en 2025 hablando de una cosa del 77. Y seguirán pasando cosas de los Ramones. O sea, esto sigue vigente, ¿no? Dice que el buen diseño es minucioso hasta el más último detalle. Y ellos cuidaron mucho eso, ¿no? Sí. Su logo, su marca, las fuentes con las que escribían sus nombres. O sea, tenían eso pensado. O sea, Claro. eso no caía en manos de la aleatoriedad. Luego sí que es verdad que el buen diseño físico decía que tenía que ser respetuoso con el medio ambiente. Aquí no aplica eso, Sí. porque no, pues las canciones no tienen nada que ver con el medio ambiente. Pero luego el 10º, que es lo que más me mola y donde me quiero clavar, dice que implica, el buen diseño implica el mínimo diseño. Como que esto es que a mí me enseñaron, y soy muy partidario de lo que voy a decir ahora, que los diseños no se acaban cuando ya no se le pueden poner más cosas, Ujú. sino cuando no le puedes quitar nada. Que cada cosa que le muevas, la cosa falla. Y tú agarras cualquier canción, agarramos Sheena a Punk Rocker, y no le puedes cambiar una nota, no le puedes cambiar un platillazo, no le puedes cambiar nada, porque la canción se te desmorona, porque no tiene más cosas, Sí. salvo la canción. Entonces es como el manual de, güey, así se escriben rolas. Ese es el manual de escribir rolas. Sí.
Y tú lo has Una dicho rola perfecto. divertida que te genere algo, ¿no? Que te haga moverte, que te haga... Sí, eso es Me parece complicado. brutal cómo tú extraes de los Ramones para Anapura. Pero claro, tú pones una canción de Ramones, una Anapura al lado y en principio, si no lo analizas, podrías no encontrar esas similitudes. Sí. Pero es lo mismo. No, pues, exacto. Si la analizas, pues es ramonero 100%. Es Ramonero 100%. Me mola mazo, tío. Me flipa, me flipa. Otra cosa que no se puede entender los Ramones sin este ingrediente es el famoso CBGBs. Claro, sí. ¿Qué me puedes contar de CBGBs? Bueno, pues se generó ahí, Ahí empezó todo. ¿no? Ahí se explotó la bomba Sí. del punk. Me he puesto hasta mi playerita, que esto tiene Ya está, sí, más años ya que la orilla del desgastada, río. está bueno, pero son las mejores, ¿no? Las que Sí, están sí. ya hechas mierda, está buenísimo. Pues ahí sí tocan estos que se abren un lugar Ujú. que es para música country, bluegrass, muy tradicional, americana. Ujú. Y pues no pega, pero de repente llegan estos raros y empiezan a- a tocar bandas, ¿no? El Television, Sí, 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 sí. los Ramones en su momento y ¡pum! Se empieza a generar esta ola de bandas de todo Estados Unidos, ¿no? Viendo hacia ese lado. Totalmente. Abren el 73 en el 315 de Bowery Street, en Manhattan. El dueño era el famoso Hilly Crystal. La película del CBGB está brutal. No sé si la has visto, pero está brutalísima. Pues si puedes verla. Y realmente es un venue que está ahí en Manhattan, donde este tío abre para que toquen country, bluegrass, blues. Y sin quererlo monta el movimiento mm, que nos tiene aquí a ti y a mí sentados, que es el punk rock. Y tenía un mandamiento también en el CBGBs, que era que no aceptaba bandas tributo. No dejaba, Increíble eso. solo dejaba música original. Entonces, eso hizo que hubiera propuestas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, y el tipo, la verdad es que era un empresario mediocre y un tipo muy malo en sus finanzas, en su hacer las cosas, y le dio hueva controlarlo, y dentro de ese descontrol nació el punk. Sí, 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 sí. La pregunta es obligada, tío. ¿Qué opinas de la relación bandas-venue-escena? O sea, ¿qué importancia tiene el venue para que se dé el caldo de cultivo? No, pues es súper importante. Es de los factores principales para que una banda salga, pues para expresar lo que traes, ¿no? En lo que sale del cuarto de ensayo. Digo, hay otras opciones, ¿no? A lo mejor de niño lo tocas en la escuela o en el concurso de bandas de la prepa o así, pero sí es esencial tener un lugar donde tocar y donde vaya tu gente a verte y a convivir, ¿no? ¿Cómo es Así México en ese aspecto? a hacer La Ciudad de comunidades. México. Pues hay un montón de lugares. Creo que todos estamos buscando sobrevivir de algún modo Ujú. en esta ciudad loca. Siento que debe haber mucha apertura más a los menores de edad, sobre todo. Ok. Pienso que hay un vicio grande en la música que es, pues, que sea solo en bares, solo en lugares para mayores de edad. Ujú. Entonces, pienso que deben, debemos trabajar por tener más lugares para todas las edades. Pienso que sí hay algunos bares, algunos sitios donde ir a tocar, donde ir a que te vean, a compartir tu música, a hacer comunidad. Eh, Muchos tienen las condiciones, otros tienen unas cosas y otras no. Pienso que hay un montón y que hay ciertos espacios idóneos para hacer músicas, para hacer punk. Digo, creo que también el punk siempre ha buscado Ujú. dónde tocar y dónde expresarse, dónde juntarse con su banda. Entonces pienso que sí, no hay bandas y no hay escenas sin lugares, pero también siempre el punk ha tenido eso, ¿no? Bueno, pues me busco esta casa, los que no son venues, ¿no? Ujú. Que de repente esos shows son pues, los mejores, ¿no? Cuando son en el patio de una casa, en no sé, en un lugar abandonado, una fábrica abandonada. eh, esos, esos shows son excelentes porque tienen
ese ingrediente extra que, ok, pues no es un bar, es un lugar, digamos, más libre, donde se puede hacer más, donde puedes ser tú. Ok. No tienes que estar ahí, no tienes que comprar cerveza, no tienes que, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué venues destacarías? Bueno, te he dicho Ciudad de México, pero la verdad es que me da igual. Si quieres hablar de uno en Monterrey o Guadalajara, o Sí, sí, sea, sí. ¿qué venues No, pues destacarías? hay varios. Destaco Gato Calavera, pues está el Alicia. No he ido al Nuevo Alicia, el anterior, pues crecí ahí, Ujú. con mis amigos y yendo a ver bandas. Eh, Pienso que es un lugar importantísimo también, que siempre ha apoyado y ha estado de la mano con las escenas y con l- la gestación de, de comunidades Ujú. y colectivos en la ciudad. Eh, Están, pues en Guadalajara, el Foro Independencia, el Anexo Independencia, es un lugar que recibe a todas las bandas, eh, desde lo más mainstream hasta lo más subterráneo. Ujú. ¿Qué más? Hace muchos años el Nodriza ahí en Monterrey, eh, el Multiforo Sónica en San Luis Potosí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora aquí en la ciudad está el Mala Idea, está... ¿qué otros sitios? El Voltaje, que en su momento fue el No Somos Nada. eh, sí hay muchos lugares, siento que sí hay varios lugares donde pues tú puedes llevar, llevar lo tuyo y exponerlo. Ya depende de ti si le pones peros o si le pones, eh, si tienes ciertas expectativas o algo. Yo pienso que en el lugar idóneo y el lugar chido para hacer música, para hacer lo que sea, pues es donde te tratan bien y donde te reciben con lo que traes y donde hay un trato justo. Entonces, Ok. eso es algo que siempre, bueno, no siempre, porque en el principio no sabes cómo hacerlo, pero que después de unos años de aprenderlo, es a lo que nos vamos con Anapura, ¿no? Y con las bandas en las que toco. Un lugar donde nos traten bien, donde nos tengan confianza, donde nosotros les tengamos confianza y sobre todo que te dejen hacer lo tuyo, ¿no? Totalmente. De hecho, el hecho de que pelees porque los shows sean de todas las edades es importante. O sea, creo que no hay dejar pasar esto por alto porque pues ya lo hacía Ian McKay con los Fugazi y con los Minor Threat, ¿no? O sea, entiendo que los venues son un negocio, no deben dejar de serlo, Claro. pero el hecho de que entre chavitos o que sean espacios mucho más abiertos, que se controle determinados consumos al que tenga que consumirlos y al que no, obviamente no, Sí. pero que pueda ir a ver a tu banda un tío de 16 años o una chavalita de 17, es fundamental. Sí, es esencial que haya esa apertura a los menores de edad, que puedan ir a ver a una banda, a contagiarse de esa energía que hay en las tocadas, en los shows, para generar algo creativo también. O no, simplemente para disfrutarlo. Pero en mi caso fue de darme cuenta de menor de edad, eso es lo que quiero hacer, eso me gusta, esto me inspira. Creo que para que se complete el círculo creativo y que también haya una industria sana, debemos incluir a los menores de edad. Sí, o sea, tienen que formar parte porque luego serán ellos los que tengan las bandas. Me acabas de llevar a un sitio, me acaba de llegar el recuerdo. Fui una vez en Madrid a ver a Lars Frederiksen de Rancid cuando tenía la banda con Los Bastardos. Sí, Y me acuerdo que estábamos en una sala que se llamaba Sala Heineken, luego, bueno, da igual, una sala que está ahí en Plaza España, y estábamos haciendo fila, mis amigos y yo, y estábamos de los primeros. Había gente primero que nosotros, pero a lo mejor había 20 personas. sí, Dio la casualidad de que muchos de esos 20 eran menores de edad. Y empezaron como a quejarse, no sé qué, tal cual, pero en España, pues me enseñas tu INE y si es que no, es que no. Salió Lars Frederiksen en ese momento, como que se creó un... Había barullo. Y yo sí. creo que ese tío estaba fumándose un cigarro por ahí cerca. Escuchó como... Y se acercó y dijo, ¿cuál es el problema? Y dice, esta gente es menor de edad, no puede pasar. Dijo, son mi staff. Metió a todo el mundo y luego, me acuerdo porque salieron, cuando empezaron tocó una banda primero que se llamaba Los Hard Takes o algo así, y luego cuando salió Lars Frederiksen, bajó todos los chavales por el escenario y los metió a todos. Y estuvieron un rato en el backstage con él, harían lo que les diera la gana, y boom, y pasaron todos. Y dije, joder, qué gesto más chido. El Increíble. Lars Frederiksen, que se ha metido a todos estos chavales, Sí, sí, sí. tenían la entrada comprada. O sea, realmente Sí, él sí, solo lo sí. único que hizo fue cruzarles la puerta. Claro, y decirles bienvenidos, ¿no? Está Aquí no están chidísimo. haciendo nada mal.
Sí, sí, está chidísimo. Y creo que sí, es fundamental que empiece a haber también bandas jóvenes, si no son menores de edad, bandas muy jóvenes en carteles, porque pues ahora, por ejemplo, tenemos a los chavitos estos de Dredd, que Sí, son sí, los chavitos, conozco. 17, 18 años, los que tengan, güey, están ya en festivales, están haciendo las cosas chido, Sí. pues está muy bien que esas cosas pasen, ¿no? Sí, un saludo a los Dread. Sí, sí, Yo los sí. fui a ver a su primer show. Saludos al Chávez que me invitó esa vez. Sí, 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 Y sí. ya desde ahí me contó, bueno, es que esto, tenemos esto, esta idea, esta idea, esta idea. Y ahora los veo ya tocando en unos escenarios enormes. Me da mucho gusto porque lo Claro. hacen muy bien y le echan muchas ganas. Y es algo genuino. No, está brutal. Gastón Longshot le ha dado la oportunidad en Bazar de Bandas, Paco le dio el otro día la oportunidad en el Nu Metal Revolution 2. O sea, la gente, si hay bandas de esas y le dan la oportunidad, son las bandas de mañana. Sí, Y es sí, chido, sí, a mí sí. me parece chido. Hemos hablado de venues, pero vamos a hablar también de giras. Sí, ¿Vale? Tú tienes maestría, eres doctor honoris causa en el tema de las giras, no solo por haber hecho un montón de giras, que ahora me contará Estados Unidos, Argentina, México y demás, sino porque organizas giras. O sea, es sí. parte de tu trabajo. Sí, sí, sí. Es parte de mi trabajo hacer giras, merch, hacer shows en locales, igual conectar bandas, conectar con promotores. Bueno, Pues todo eso lo aprendí con Anapura, ok, ok. saliendo a tocar con Anapura. Voy a intentar estructurar un poco todo lo que te quiero preguntar de esto, porque me parece súper interesante. Sí, Poder hablar de cómo se organiza un show, una gira, más que un show. Tienes una empresa, última generación, ahora me cuentas cómo nace todo esto, pero cuéntame primero cuál es el papel de un promotor de eventos. O sea, ¿qué hace un tipo como tú? ¿De qué se encarga? pues de contactar con la banda, contactar con los lugares, Ujú. ya sean venues, casas, centro cultural, lo que sea. eh, Conseguir el equipo, conseguir los lugares donde van a dormir, donde van a comer, donde prácticamente organizarles lo que dure la gira o el día, su vida ese día. Para, ok, bueno, hasta ahora vamos a comer, hasta ahora va a ser el show, contactar con la gente que va a hacer el cartel, contactar con la gente que va a ayudar a que todo se desarrolle, ya sea alguien que esté en la puerta, alguien que esté en el escenario, alguien que esté de ingeniero de audio, eh, promover, hacer los eventos en internet, Todo, ¿verdad? pues todo, sí, Haces todo. Eh, Has mencionado muchas cosas que en los shows grandes los hace mucha gente, sí, pero en los shows chiquitos los hace el mismo. O sea, estás hablando de labores de tour manager, estás hablando de labores de booker, estás hablando de labores de muchos agentes que cuando viene, no sé, los Rolling Stone hay una persona para cada cosa o 10 personas para cada cosa, sí, pero en una gira chiquita eres todo. claro. Sí, así lo aprendí a hacer con Anapura, porque bueno, somos tres y a lo mejor un amigo más que nos ayuda que alguna vez, y si no los tres, de ahí partimos. Ujú. Entonces, pues todo tiene que salir de ahí. Con los menos recursos, hacerlo más. O sea, es personas, no recursos en este caso. Y en el caso, muchas veces en el caso del punk y del hazlo tú mismo. Esa es una premisa, creo que bien importante. Y pues tiene que haber esta parte de, primero, de cuidar lo humano, ¿no? Cuidar, somos personas, necesitamos dormir, comer, necesitamos tener un buen lugar, algo que esté limpio, para que se desarrolle el show, la gira o lo que sea, el disco, no sé. En este caso, giras y shows, pues necesitamos eso, ¿no? Dormir bien, comer bien, estar en un buen lugar, que nos traten bien, hacer una buena mancuerna con los sitios donde se va a tocar, con el personal, o sea, tomando en cuenta todo, Sí, sí. todas las circunstancias, ¿no? Igual faltó mencionar, hacer presupuestos de gasolinas, de hoteles, ver dónde van a dormir, Todo, todo. todo eso, ¿no? Entonces creo que todo eso se genera desde una necesidad básica como persona y ya después como banda, ¿no? Y así, con Anapura de repente surgió la necesidad o más bien nos escribieron, hey, ¿qué onda? Vengan a Guadalajara. Pues va, y nos organizamos, vamos a Guadalajara, ¿no? Y en el camino Ujú. aprendes todo eso. En un principio, esta es una anécdota chida. La primera vez que fuimos a tocar a Estados Unidos, em, llegamos al lugar y solo traemos nuestros instrumentos y los cabezales Ujú. del bajo y de la guitarra. Y me habían preguntado los que me hicieron el show, oye,
necesitas algo, dime lo que necesites. Y bueno, aquí en México estamos acostumbrados a compartir equipo. Ok, llegas con tu cabezal o sin cabezal, con tu guitarra y te conectas a lo que hay, todos nos prestamos todo. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos allá, cada banda cambiaba todo el backline. Ok. Entonces siguiente banda. Cambian batería, amplificadores, micrófonos, todo. Pues me quedé así de, no traemos nada. Le dije al amigo que nos lo organiza, al amigo de mis amigos que conocí ahí por primera vez. Le dije, no, pues no traemos nada. Y ya me dijo, bueno, pues ahora pues tu trabajo es pedirles a las otras bandas su equipo. Fue muy chistoso, fue un show de Halloween había un guitarrista que era pues el equipo que más se acercaba a lo que nosotros usábamos, que estaba vestido de Bane, del malo de Batman, ¿no? Así, pelón, así, grandotote. Y pues le tenía que pedir su amplificador a Bane, ¿no? Entonces llegué y, oye, mucho gusto, somos de México, tal, contándole la historia. No, llegué y le dije, hola, ¿qué tal, qué tal? Y se voltea y dice, what do you need? Y yo, ay, güey, así. En su papel de Bane, En su ¿no? papel de Bane, sí. Ya después me dijeron que era policía ese güey y mi amigo estaba enojado con él porque era un centro comunitario que tenían estos amigos en Riverside, California, donde esa fue la primera vez que yo dije, órale, ¿qué es esto, no? ¿Qué es este lugar? Un centro comunitario. No había alcohol adentro, había menores de edad, era un lugar donde se daban talleres, donde se daban pláticas, donde había cine, donde hacían tocadas, hacían pues un montón de cosas para juntar a los jóvenes Comunidad. del área, ¿no? Ujú. Y de Riverside. Y pues bueno, ya. Pasa esto con el Bane, al final me presta su amplificador, le pedí la batería a otro de otra banda, le pedí el de bajo a otro de otra banda y salió el show, ¿no? Y pum, primer foco, gran aprendizaje, ¿no? Claro. Hay que llevar tus cosas. Aprendiste. Exacto, hay que llevar tus cosas, todo. En Estados Unidos hay que llevar todo. Y en Estados Unidos habéis hecho más giras, ¿no? Habéis tocado varias veces. Sí, procuramos con Anapura ir una vez al año. ¿Cómo ha ido mejor? ¿Tú organizas esas giras? Sí. Cuéntame cómo ha sido la curva de aprendizaje supongo que esa fue la primera vez en la que fuiste con lo opuesto, Sí. a cómo se hacen las giras ahora. ¿Cómo las hacéis ahora? ¿Cómo se planifica una gira por Estados Unidos? Pues es de un modo. Primero, algo que hay que mencionar es que todas las veces, nunca hemos tenido visa de trabajo. Todas las veces nos hemos cruzado de un modo Ujú. no sospechoso para que no nos hagan preguntas relacionadas. Y pues amigos se cruzan nuestro equipo o tureamos con una banda de allá. Lo ideal es hacer el tour con una banda local de allá, de Estados Unidos, ¿no? Que las siguientes veces que fuimos, ya nos juntamos con bandas y pues bueno, ellos tenían el transporte, ellos también nos prestaban el equipo que usaban, pues ya nosotros usábamos su equipo. Claro. Pero justo es eso, contactarte con alguien de local, Ujú. pues que esté en la escena, que esté involucrado en hacer la música afina a lo que tú haces. Obviamente llegamos ahí por contactos, por amigos de Tijuana, René, de Wally, que pienso que sin él no existiría Anapura. Ok. Fue un punto, fue la primera gira que hicimos grande, fue de Ciudad de México, llegamos de Ciudad de México hasta Oakland, Toda la tocando costa. toda la costa, toda la costa, y Dani se enfermó, el bajista, y se tuvo que regresar a revisar al doctor porque pues, tenía algo serio. Y en ese punto de la gira, pues íbamos a ir a Tijuana con este amigo que yo había conocido aquí en México en algunas tocadas. Éramos amigos de a lo mejor una hora, a lo mucho, ¿no? Así de todo el tiempo que habíamos compartido, yo creo que menos de una hora, pero bueno, confiábamos porque tenemos amigos en común y seguíamos el mismo camino musical, digamos. Entonces, bueno, ya este amigo nos trata súper bien. Yo le hablo a Dani, regrésate, está buenísimo acá, nos están tratando súper chido. Pues bueno, René nos llevó a Riverside y nos llevó a Oakland esa vez, ¿no? Él ya tenía experiencia en eso. Ojo, en Tijuana, la primera vez que fui,
me contaron y todo lo que he platicado con banda de allá, empiezan a turear de muy jóvenes. Claro. Así, ya si alguien tiene un auto prestado de los padres, lo agarran y se van a tocar a San Diego, Los Ángeles, ¿no? Al menos. Si no es que toda la costa. Yo cuando conocí a estos amigos, cuando empecé a Anapura tenía 25. Eh, Ellos ya habían tureado Estados Unidos a sus 16, 17 años, Imagínate. ¿no? O sea, eso te curte como banda. Sí, sí, claro, claro. Yo pienso que las bandas se hacen en los tours. Y eso es algo clave. Así pienso que es muy importante organizarte tú, ver cómo lo que necesitas para hacer una gira antes de dejárselo a alguien más. Primero tú vive la experiencia. Claro, claro. Arréglatelas, ve cómo duermes, cómo te mueves, con qué tocas. Todo eso, háganlo antes. Y ya después, ya que sepas cómo funciona cada parte, sí déjaselo a alguien más para hacerlo. Pienso que muchas veces es un vicio no, es que ya tenemos manager. Bueno, va, pero has tocado en Cuernavaca. Sí. Claro, claro. ¿Sabes? Como Claro. que ese es esencial para mí y como yo aprendí, no digo que sea como la manera, pero bueno, un buen modo de hacerlo pues es organizándote tú tus Totalmente, giras. totalmente. Mira, el otro día hablaba según regresó Joliet de la gira europea, estuve hablando con Hugo, el Sí. bajista de Joliet, muy Sí, amigo no, mío. un amigo, Hugo también, tengo unas aventuras Oye, desde Hugo, los 15 años, Hugo es ¿sabes? de oro. Hugo es de oro, yo lo quiero mucho. Un abrazo a Hugo. Trabajamos juntos, hacemos muchas cosas Hugo juntos. Playans. Sí, sí, sí. El buen atleta del infierno. Entonces Sí. me volvieron de la gira con Joliet y me dijo, güey, es que nuestro lugar está aquí. Dice, México está muy bien, pero cuando llegamos a Europa las reglas de juego cambian. ¿Cómo os afecta a vosotros? Positiva, o sea, ¿qué efecto tiene en vosotros una gira por Estados Unidos? O sea, económico, de fans, volvéis con las pilas cargadas, tenéis más público allí. ¿Por qué vais una vez al año? O sea, ese es el resumen. Pues todo eso que mencionas es Ok. positivo. O sea, todo esa retroalimentación, Ujú. sobre todo también de aprender Sí, sí. el juego allá, cómo se mueve. Es interesante. El poder tocar con bandas que admiramos. Eh, Desde la primera vez que fuimos fue algo que nos abrió muchísimo la cabeza y nos abrió el panorama para hacer las cosas después con la banda. Pienso que sí, eh, obviamente tienen una economía más potente que aquí, mucho más, y bueno, esos temas Sí. políticos que, que quedan a un lado con la música, ¿no? Al momento de tocar y al momento de presentarte, Ujú. de mostrar lo que haces, ¿no? Pero sí es muy positivo la retroalimentación que hay con lo que hacemos, al modo que lo hacemos. A lo mejor sí está muy inspirado en lo que hicieron, en lo que se hizo allá, los Ramones, Ujú. los Circle Jerks, quien quieras, ¿no? Drop Dead en este caso, bandas más brutales que son las que nos inspiran. Los Crudos, que es una banda como de los pilares, siento yo, de Anapura también. Eh, el ver cómo se hace allá, cómo eso de llevar todas tus cosas, eso de platicar con la gente de ahí, hacer comunidad allá. Creo que todo ha sido muy positivo en las veces que hemos ido y cada vez ha ido mejor. Hemos tenido mejor respuesta, más gente que nos escucha, más gente que nos busca, más gente que nos compra mercancía, Ujú. gente que está interesada en qué va a pasar después con la banda. Y tal cual, fue así de primeras tocadas de una persona, dos personas, hasta la última gira que hicimos, que tuvimos el chance de tocar en un festival en Seattle que se llama Northwest Terror Fest, donde tocó Amen Ra, que es una banda que admiramos muchísimo, tocó Repulsion, Weekend Nachos, tocaron también a Back de Tijuana. eh, Creo que ha ido así, como de poquito Para arriba. para arriba, y ha sido bien, bien interesante porque en todos y cada uno de los shows y experiencias, festivales, hemos aprendido algo que nos ha hecho hacerlo mejor y ser mejores personas también. Qué brutal. Esas historias a mí me encantan. Oye, voy a sacar un dato a colación porque te voy a preguntar una cosa que me ha dicho tu amigo Jordi y mi amigo Jordi de los viejos. Sí.
El Ramones se tiró 22 años en la carretera, 2.263 conciertos, ¿vale? Entre el 74 y el 96, que lo tengo aquí apuntado, no me quería dar el dato mal. Lo he visto varias pequeñas variaciones, pero bueno, 2.200 y pico shows, ¿no? Una salvajada. Donde han sido fuertes, muy, muy fuertes, y son prácticamente una religión, es en Argentina. Y tengo entendido que en Argentina pasó algo, y cuando he hablado esta mañana con Jordi me ha dicho que no se vaya sin contarte qué pasó en Argentina. Y le he dicho, ¿qué pasó en Argentina? Y me dice, que te cuente. No, pues fue una gira increíble, el Triturados. El Triturados. Argentina Triturado. Fue Los Viejos, Terror Cósmico y Tormentas, una banda con la que toqué antes de Anapura, con Norman y Adrián. No, una locura. Tocamos esa vez 9 shows, tocamos nosotros, pero en total eran 15 de la gira. Y como éramos las 3 bandas, a veces tocaban 2 y una descansaba y así nos íbamos cambiando. Pues estuvimos como 20 días por allá y fue desde que aterrizamos hasta que regresamos una fiesta total increíble, ¿no? Con música, distintos lugares, centros culturales, eso me voló la cabeza muchísimo, ¿no? Que llegábamos a lugares a tocar y había niños, niñas, jóvenes, abuelitos, perros, todos apoyando y curiosos al respecto, viendo así, vienen de tan lejos, ¿cómo le hacen? No, fuimos recibidos increíble y nos la pasamos bomba. No hemos regresado, pero siempre está esa cosquillita de volver a Argentina. No, fue increíble, fue una gira frenética, diría yo, y loquísima, una fiestota con puros amigos. Y eso era lo bueno, ¿no? Nos quedamos en un hostal donde había, no sé, 9 camas o más. Pues había cama para cada quien, entonces era como los viaje de escolar, ¿no? Así de Campamento, ¿no? que ya nos vamos a dormir. Y de repente un pedo por allá o así de... Y ya nadie dormía. Y, nada, unos buenos recuerdos de allá. Que también se organizó con personas que conocieron aquí, conoció Norman a alguien de Argentina y le dijo, yo quiero ir para allá, ¿cómo le hacemos? Y pues empezaron a hablar, empezamos a hablar todos, hicimos juntas, lo gestionamos de un modo de, ok, pues vamos a juntarnos las 3 bandas y durante este año, digamos de aquí, de junio a, no sé, a junio del otro año, vamos a hacer 6 shows en los que todo el dinero de las entradas se va a guardar para esto. Y ya la mercancía, pues cada quien obviamente cada quien tenía su guardadito, pero cuando llegamos allá pagamos varias cosas que necesitábamos. Con eso y incluso allá fue de, ok, pues bueno, cada quien se pagó todo y sobró esto, entonces cada quien tiene un poco para lo personal. Joder, qué chulada. Oye, y esa misma, es que me he hecho un scroll hasta los infiernos en Instagram de Anapura, y si no estoy mal, esa misma roster de bandas tocasteis con Brujería. Sí. Y eso me interesa mucho. Eso fue una locura también. Increíble. Teníamos un show en el Caradura, en el viejo Caradura, un buen lugar que estaba ahí en la colonia Roma o Condesa. Al lado del Plaza Condesa. Ajá, al lado del Plaza misma cuadra. Condesa. Teníamos un show que era Bestia, Los Viejos, Tormentas y Terror Cósmico. Ya estaba pactado. Ese mismo fin de semana estaba un festival de metal. No recuerdo el nombre de este festival, pero bueno, puro peso pesado. Cancelan el festival y un montón de bandas se quedan varadas. Ya aquí, un montón de gente de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, también se queda varada y triste de ¿qué vamos a hacer? Ya venimos de Perú, venimos de Costa Rica. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, nos llaman de la que buqueaba el lugar y nos dice, oigan, es que tenemos a una banda que quiere entrar al show. Nosotros les vamos a respetar el arreglo que teníamos. Va a ser así como lo habíamos planeado, pero vamos a subir el precio porque va a tocar una banda. Bueno, sí, pues sí, suena bien. ¿Quién es? Brujería. Pues nos voló la cabeza. Jodido, claro. Esa vez llegamos a hacer prueba de sonido y había como 600 personas afuera. La mayoría no tenían boleto, la mayoría no alcanzaron. Y pues diciéndonos así justo de, hey, vengo de
Guatemala, compré mi boleto, pero por favor, déjenme pasar. Pues, en el momento que salió el cartel de brujería, se acabaron las entradas. Nosotros habremos vendido, no sé, unos 80 boletos, ¿no? Y ya con ellos, pues, como 600, no sé. Pero fue un show increíble. Tenerlos aquí así Sí, sí. y compartir ahí escenario y verlos de tan cerca, pues te nutre, ¿no? Y te hace... fuimos muy felices esa vez. A mí me consta que el otro día estuvo por aquí Queso, también le mando un saludo a mi querido Queso, que me estuvo diciendo que estuvo de paseo con Juan Brujo por Los Ángeles y que era en plan, hola Jerry, y era Jerry Cantrell, hola no sé qué, y era, o sea, como que era un personaje además muy querido, o sea, la verdad es que Juan Brujo ha sido un referente, ¿no? Y No, entonces total. el hecho de tocar con él fue la experiencia Sí, pues era brutalísima. él, Shane Embury, porque venía Ujú, la alineación más ujú. brutal. Shane Embury, venía Jeff Walker de Carcass, ¿cómo se llama el baterista? El de Dimmu Borgir. Bueno, se me va el nombre, pero Sí, bueno, pues puro peso pesadísimo que pues han marcado sí, sí. nuestras vidas de algún modo, ¿no? Entonces es muy gratificante tener esos chances de compartir. Está brutal. Y en ese mismo scroll que me he echado para abajo, hay un nombre propio que si no lo digo reviento y creo que se debe hablar de esta banda mucho más, Biznaga. Biznaga, sí, un bandón también que conocí acá por un amigo, por Rodrigo, que estuvo trabajando con su management Ujú. algún tiempo y primero vinieron a tocar y nos echamos unas cervezas, fuimos a- tuvimos un par de fiestas en la noche y el siguiente año, 2 años después, creo, quisieron venir y hacer un show normal, que pues uno en un lugar grande y me buscaron para hacer uno pequeño, ¿no? Un show más punky, más sudoroso, más visceral. Y pues les armé el show en un lugar así pequeñito como este. Eh, pues un cover bajo para la banda, ¿no? Sí, Que sí. fuera un show así más personal, Más íntimo. más íntimo. Y estuvo increíble, tocaron ellos y tocó una banda que se llama Niña Diablo. Y increíble, ¿no? Así se fueron felices y para mí, pues es de las bandas españolas que más me gustan Yo es en que la estoy actualidad. volado con ellos. O sea, hasta el otro día recibí el mensaje de Gastón de, oye, ¿qué pedo con los Biznaga? Y de, güey, son bandota. O sea, Sí. acaban de sacar un disco que para mí no es mi favorito. Tiene un disco que se llama Bremen no existe, Ah, que me parece uno de los mejores. Creo que ese disco va a ser un gran clásico del rock español cuando pase tiempo y lo vean a la gente con perspectiva. Qué discazo. O sea, yo me acuerdo de escucharlos sin conocerlos de nada y decir, pues estos tíos de dónde han salido. O sí, sea, ¿por qué está pasando? ¿Por qué nadie me ha informado de que tenemos esta bandota en Madrid, no? sí, sí, sí. Una auténtica salvajada, tío. No, increíble. Les mando un saludo ahí al Milky, a Álvaro, si nos escuchan, si nos ven. Güey, está Les mando un brutal. saludo y los extraño, cabrones. Pronto Que estaría vengan a bueno Benilandia. que vengan, los invitamos. Venid a Benilandia, por favor. Venid a hablar Y a conmigo. tocar a México otra vez. Ojalá, ojalá. Oye, vámonos ya a los Ramones otra vez. Nos hemos ido por las ramas, me lo he pasado de puta madre en tema Sí. de los tours y los venues, pero nos vamos en 1997, un año en el que hay que hablar de varias cosas. Es el año en el que coincide el lanzamiento del Nevermind the Bollocks, Ujú. de los Pistols, el 77 de los Talking Heads, el Heroes de Bowie, In the City, The Jam, güey, qué Sí, sí, cantidad de sí, un discos que se montón. te ocurran. Y este lanzamiento de los Ramones tiene un desempeño algo pobre y por debajo de lo que ellos esperaban en Ujú, ventas. Aunque en críticas les fue de maravilla, creo que es el disco de los Ramones con mejores críticas, ellos esperaban más. ujú. Entonces, ahí hubo una desilusión, ahí hubo un momento crítico, y ahí no quiero llamarlo beef, pero sí que los Ramones empiezan a señalar a los Pistols, como Ah, diciendo, estos tíos están cargándose lo que estamos lo que generando. nosotros hicimos. Claro. Entonces, yo no tengo ningún tipo de aversión a los Pistols. Bueno, también, antes he hablado de los Psychos, que me cayó una buena. También un día que dije que Sid Vicious no era santo de mi devoción, también me cayó una enorme. Sí, sí, Lo sí. siento, no respeto a Sid Vicious, no es, Yo comparto la misma, ¿eh? güey, pues no sé, entiendo que es un personaje, un icono pop de la cultura, me lo Sí. digo de la cultura pop, que a la gente le gusta, pero no deja de ser un asesino, un
loco. Mierda, La mierda. gente, Sí. no, es que tú no entiendes que era una persona con problemas. Y digo, güey, sí lo entiendo, pero conozco muchas personas con problemas que no hacen esos desmadres. Sí, sí, sí. Y tendrá mucho valor, inventó no sé, el pogo y lo que queráis. Muy chido, pero pues no sé, es como a la gente que le echa flores a Charles Manson. Claro. Creo que no es la persona a la que debemos echar flores, ¿no? Eso es mi opinión. Sí, sí. Me encantan los Pistols, me encanta el disco, el Nevermind the Bollocks, mis respetos, y además como no toca Sid Vicious, pues cojonudo. Pero ahí Johnny empieza a decir, oye, estos tipos tienen la culpa de que no nos vaya bien. Y creo que es importante hablar de, aparte de que tienes una promotora, también tienes un sello, Sí. ¿vale? Entonces, cuando pasa esto, ¿qué ocurre dentro de un sello? O sea, un sello tiene unas expectativas frente a un lanzamiento. Ahora nos vamos a meter en el beef de Sex Pistols y Ramones, pero tu sello se llama, lo tengo por aquí apuntado, perdóname. Ruinas. Ruinas. Tu sello se llama Ruinas. ¿Cómo funciona tu sello y cómo funciona el mundo de las expectativas musicales? Pues creo que en los bajos mundos, Ujú. en el mundo de la industria musical y de todo eso, pues bueno, ya está establecido y ya creo que todos sabemos como esas expectativas de millones y todo eso. En este caso, también como con Última Generación, son bandas o proyectos que nos gusten. Este proyecto de Ruinas lo llevo con César y con Ropo. César viene de una banda que se llama Monogatari y viene del mundo del noise, tal Ok. cual. Y Ropo viene del mundo electrónico. Él tiene un proyecto que se llama Nueve Vidas y toca como ROPO con síntesis modular, ¿no? Tiene Joder. su Eurorack y un montón de foquitos y cables, ¿no? Así, muy hacia lo tecno, experimental también, pero pues muy esa parte. Y bueno, yo vengo de esto, ¿no? Ujú. Entonces decidimos juntarnos para hacer para juntar también tres corrientes que en algún punto son un poco afines, ¿no? Sobre todo por la, por el gusto de hacerlo y por el gusto de generar estos espacios y estas tocadas o shows que tengan esos tres elementos o que tengan ese espíritu eh, fuera de lo establecido, fuera de la industria, digamos. Ok. Creo que en ese caso, como Última Generación, como Ruinas, nosotros nos vamos inventando nuestra propia industria. No es que sigamos un patrón tampoco de expectativas o de números, sino nos gusta un proyecto, nos gusta una banda y pues platicamos con ellos y les ofrecemos hacer no sé, un CD, un cassette y tal cual nos vamos a dividir las copias y queda esto acá. También hace poco salieron ya un par de libros de Ruinas, que Ok. también son de fotos muy, muy de la mano de las estéticas subterráneas, dígase punk, Chulísimo. noise Sí, o sí. techno experimental. Eh, Salió un libro de fotos, un par de libros de fotos y se están cocinando más cosas. Y, y releases de bandas muy chidas como Attention Horse, como eh, Orutsaki Logi, que es una banda en la que estoy con ellos dos. Ok. Sí, digamos que todo salió también sobre la marcha. Ok. Teníamos una tocada, de repente, más bien venía un artista y, y no se concretó el show, entonces me buscan para hacerlo y yo busco a estos dos amigos y les digo, oigan, el primer show fue con una banda que se llama Machine Girl, que ahorita ya tocó en un festival ya enorme, pero bueno, este show fue en el centro de salud. Ah, mira, yo he Cos- pasado largos ratos en el centro de salud. Costó 40 pesos, Ah, Machine Girl, ahí para que sí, sí. vean, y ahora ya vino un festival de más de 2,000 pesos, ¿no? Y en escenarios grandotes. Ok. El segundo show fue este que por unas u otras no lo pudo organizar la persona que lo iba a hacer y a poco tiempo de que sucediera, me buscan y yo me junto con ellos y les digo, oigan, pues ya está esto, nada más es ponerle, pues bueno, organizar todo, ¿no? Y fue un Ujú. show con Pharmacon y Puss Mary, que son un par de de exponentes brutales del noise, del power electronics le llaman. Ok. Música experimental muy estridente, muy, muy visceral, muy, muy provocativa, así, que pues, son unas monstruos
en sus géneros. Bueno, hicimos ese show y fue increíble. Y de ahí pues decidimos seguirlo como promotora de shows primero y ya después Como sello. como sello. Ajá. Me Entonces interesa, fungé como los dos. me interesa mucho lo de los sellos, porque nunca nadie... Ábreme la puerta hasta donde puedas, ¿vale? Yo te voy a hacer preguntas y hasta donde Ujú. puedas. Pero ¿cómo funciona un trato? O sea, dices, por ejemplo, que editas discos, ¿vale? Sí. ¿Cómo funciona un trato de estos? Pues nosotros lo hacemos, o como lo he hecho con Anapura, Ujú. Por ejemplo. nos vamos así de va. Si yo voy a pagar toda la maquila, yo me voy a quedar. Eso obviamente varía con el artista, pero yo me voy a quedar el 60% y tú el 40%. Ok. Varía de acuerdo a los costos, a todo eso. O si se saca digitalmente, pues bueno, esa parte ya se divide todo para el artista, ¿no? O lo mínimo para sacar costos para el sello. Ok. Pero se gestiona de un modo pues, muy equitativo. Ok. Es que me interesa porque es un mundo que nadie habla de eso. O sea, Ah, todo el mundo sabe lo como que sí, no, Warner ha fichado no sé qué, sí, pero eso ahí se desvirtúa todo porque son números gordos, ¿no? sí. Pero tú te acercas a una banda X, la que te dé la gana, y, por ejemplo, tienes que hacer una tirada de vinilos, Ujú, ¿vale? Le ofreces unos tiradas de vinilos. Pero no puedes hacer 5 vinilos, no claro. puedes hacer 20 vinilos. Tendrás que hacer, no sé cuál es el mínimo, pero me imagino 150, 200. Sí, sí, sí. Más o menos, O más, sí, o sí. más. Entonces, ahí ya tienes una inversión Ujú, y que empezar a vender vinilos. claro. O sea, y no sé cuántos vinilos se deben vender por show, pero pues no, 100, no de 100 en 100. Ujú. Entonces, siempre para mí ha sido una incógnita, por ejemplo, ¿qué valoras en una banda para acercarte ahí y decirle, oye, quiero trabajar contigo, te quiero hacer tu siguiente trabajo? Ujú. ¿Qué valoras en ellos? Pues que estén comprometidos con lo que hacen, que suenen bien, que tengan esas ganas de girar, sobre todo, que tengan ya algo sólido. No hablo de que su música esté perfecta, producida o no, que tengan algo sólido que generen una emoción. Ujú. Creo que eso es lo primero. Y pues que sean comprometidos, que sea una banda que toque, porque pues ¿dónde se venden los discos? En internet, nada. Tienen que tocar las bandas Y la gente para comprar que se mueva. en el booth de Ajá. merch. Sí, sí, sí. Claro. Así tiene que ser. En internet, pues, no sé, podrás vender uno al mes o dos al mes, una banda pequeña, ¿no? Y en una tocada vendes 15. Oye, y en números gordos, sin meternos a detalle ni en cantidades económicas, ¿a partir de cuántos discos una banda tiene que vender una banda para empezar a ser rentable? Entiendo que son números gordos, pero ¿dónde están los puntos de equilibrio? O sea, ¿una banda tiene que vender 50, 100 discos para salir a flote? ¿O estamos hablando de 20, Mm, 25? ¿Eso cómo funciona? yo creo que más, ¿eh? Ok. Yo creo que más, porque también es, o sea, yo lo veo, en algún punto vi como de, bueno, pues es nada más el costo de los discos, pero no. Ujú. Todos tus ensayos, todas tus cuerdas, el estudio, todo eso que no se cuenta, digamos, en el, ok, ya llegó a la disquera o al sello, pues ya está listo, ¿no? Ya es de, bueno, pum, de este vamos a hacer 500 copias. Pero todo lo que va detrás, creo que no se cuenta. Claro. Es todas esas horas de trabajo, todas esas horas de ensayos, todas esas idas a shows, todas esas idas por cuerdas, idas por parches, pues todo eso cuesta. Siento que si acaso se te regresa, como sello y como banda, underground, obviamente, Ujú. pequeñas que se gestionan, se autogestionan. Creo que todo eso se te regresa y lo puedes volver a invertir, pero como tal, una ganancia así que tú lo veas de, ya con esto me pago la renta, no tanto. Ok. Creo que ahí entran otras cosas, que es como la merch, que es, digamos, si hay una canción del disco que la tome algún videojuego, alguna película, bueno, pues de ahí ya se generan un poco más de, Claro, claro. de regalías, ¿no? El sello se tira para Pero arriba. el disco como tal, creo que en estos géneros, pues es por el gusto de hacerlo y por la alegría de compartirlo y de viajar, de turear, porque eso es lo que te abre la puerta al final a tocar en otros lugares. Siento que va más por ahí. Me interesa a mí ese mundo de los sellos. También es una idea que le ando dando vueltas con Vinilandia. Ujú. Ya veré qué hago. Vamos a un poco
no lo quiero llamar beef, pero bueno, entre los Ramones y los Pistols, ¿vale? Sí. Cuando los tipos estaban grabando este disco, llega a las manos de Gran Johnny el God Save the Queen. God Save the Queen sale antes que sale el Rocket to Russia. Sí. Y Johnny dice que eso es una vulgar copia de ellos, que los han fusilado, ¿vale? Ujú. Y que para este disco quería darle un... O sea, dice que son exactamente igual que ellos, solo que suenan peor, o que ellos pueden sonar mejor, Ya. digámoslo así. Entonces, van a grabar este disco y van a un sitio que se llama Media Sound, donde había sido anteriormente una iglesia, una parroquia, pero un sitio con muy buena acústica. Y se ponen a grabar ahí. Claro, ya tienen muchos más medios, están en Side Records y empiezan a invertirle duro. Y empiezan a estar muchos más días de grabación, muchas más horas de producción y demás, y por eso el disco suena tan bestia. Sí. Pero claro, de ahí nace también toda la bronca entre la diferencia del punk estadounidense y el punk británico. ¿Eres partidario de alguno de los dos? ¿Te gustan los Me gustan dos? los dos, sí. ¿Te gustan los dos? Sí, tengo bandas que me gustan de las dos partes. A mí me gustan los dos, pero me gusta muchísimo más el gringo. Ya. Yo ahí me mojo. Sí, sí, sí. Porque creo que hay una diferencia fundamental en los dos. ¿Tú dónde piensas que radica la diferencia? ¿O dónde opinas que radica la diferencia? Pienso que en el lado de Inglaterra fue hecho más crudo, más visceral, más más sucio, Ok. ¿no? Más sí, más estridente, digamos. En esos años, ¿no? Como esa parte mucho más de vago, Vale. ¿no? Como a lo mejor en Nueva York pues querían ser artistas, ¿no? Y en Inglaterra pues querían ser vagos, ¿no? Y querían estar todos rotos y así. Yo le he pensado esto creo que más de lo que se debería pensar esto, porque a lo mejor es una tontería pensarlo tanto. Pero creo que en Inglaterra, bueno, yo creo que el punk nace del contexto sociocultural, Sí. ¿vale? Creo que se debe a un caldo de cultivo. Y creo que en Estados Unidos, en Inglaterra, llegan los Ramones, estos tipos dicen, musicalmente podemos hacer esto. La bronca en Inglaterra era el contexto de desempleo que Ujú. tenían y la monarquía. Un poco Ujú, esa, ujú. esa dualidad de los reyes, las monarquías europeas y la clase más castigada. Y de hecho, los Sex Pistols no tenían ni siquiera una ideología concreta. Le daban al Sí, 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 a anarquismo, todo. Pum. le daba exactamente igual. Lo que querían era ver el mundo arder. Y creo que el punk estadounidense no nace desde el punto de vista político, sino desde la desilusión del sueño americano. Como que vieron un poco desmoronarse ese concepto de familia y de país de después de la Segunda Guerra Mundial, de la mujer con la tarta esta de manzana y el otro diciendo, oh, Jimmy, ¿cómo te ha ido en el colegio? ¿no? Entonces, Sí, sí, como sí. que a ellos se les cae un sueño y los otros querían ver el mundo arder. Sí. Entonces, el punk británico no tiene ese feeling. Creo que el feeling viene de la desilusión, no de las ganas de ver el mundo arder. Entonces, el hecho de esa sociedad, la guerra de Vietnam y todo esto, los gringos cantaban a un sueño roto. Y eso a mí me inspira mucho más. Sí, Que sí, sí. no, es que yo quiero, no sé, abajo el capitalismo, tal cual. Pues, si vas a caer al final, si sois capitalistas igual que los otros. O sea, entonces, por eso me gusta más el gringo a mí. Ujú. Y por eso nunca he tenido esa afinidad con el punk británico, que musicalmente me parece fantástico. Creo que los Clash llevaron musicalmente todo a otro nivel, Ujú. pero nunca me vi tan Sí, 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 emocionado, no te enganchó tanto. Sí, No te inyecta mucho ese. no. Entonces ahí veo yo la diferencia. Ajá. Y no es Sí, no, tanto a mí sí musical. mucho. A mí sí mucho, pero no digo de si unos... nunca me he metido así de estos lo inventaron o estos lo inventaron. Como que a mí me importa más lo que me genera Sí, sí. escuchándolo. No, claro. ¿Sabes? Y como en esa... Esto es de en feelings. esa- Esto es de cada Sí, uno sí, lo que sí, sienta y totalmente. todo es válido. Pasa que yo me he clavado en el contexto social. No sé por qué me ha Sí, sí, sí. interesado eso. Y como que siempre... a mí me ha parecido que el do it yourself se entendió de maneras diferentes, también en Inglaterra y en Estados Unidos. En Estados Unidos el do it yourself no está reñido con el mundo de ser un emprendedor. Y creo que va siempre muy de la mano, como que el
ese feeling hace que aunque sean unos punks, sacan a flote su banda como una Mm. empresa y que lo que tú dices, montan el sello y del sello sacan la merch y no sé qué, tal cual, y están haciendo una empresa, Sí. como todo el mundo esperaría, y peleando cada parte de su empresa para sacarla a flote. Y los británicos solo querían desmadrar todo y tenía un contexto mucho más de fashion, ¿no? Como que Un era de poco. cara a la galería y Vivian Westwood y no sé qué, y se crea ahí una comunidad de artistas que está de puta madre, dicho sea de paso. El bisú, Sí, lo que le llama. pero es diferente, ¿no? Sí, Entonces, sí, es creo diferente. que no, que se entendió de dos maneras diferentes y como que siempre me he visto más reflejado en los Ramones que en los Pistols. Ajá. Musicalmente me encantan los dos, pero Sí, sí, sí. como que veía yo eso, ¿no? Sí, igualmente. Yo, pues, los Ramones me siento más así. Siento que podría ser más mi compa uno de ellos que uno de los Sí, ¿no? Pistols. Incluso me caen hasta mal, ¿sabes? Los Pistols es de, ay, güey, aguanta. Sí, sí. Ojo, su música, pues bueno, tendrán su Sí, sí. otra opinión, pero como personas y como lo que Más expresan, complicados, ¿no? que eso es lo que quieren al final, ¿no? Claro, claro. Al final eso es, pues fue algo prefabricado, Sí, esa sí, banda. totalmente. Que también eso le rompe todo. Que es pues por lo que chocan y por lo que dicen esto es una broma, ¿no? Yo estoy muy a favor de lo que dijo un día aquí Gastón y me lo apropio también, que dice que los Sex Pistols fueron la primera boy band Sí. Sí, hecha sí, por sí, la una de empresa, esas, por sí, claro, el claro. McNeil, ¿no? Por Entonces, alguien así que dijo, ah, mira, con esto vamos a hacer lana. sí, sí, es brutal. Vamos a desgranar un poquito algunas canciones, porque creo que todo lo que he dicho yo, un poco del que se les venga abajo el sueño americano y que la sociedad en la que estaban viviendo tuviera problemas que hasta ahora no habían tenido, se ven perfectamente las rolas de este disco. O sea, Rockaway Beach, por ejemplo. Ujú. Es Didi componiendo una canción a una playa que hay en Nueva York que es un vertedero. Pero la pone tan bonita que dices, wow, Rockaway Beach Quiero tiene que ir. ser brutal. Sí, 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 quiero ir. Y realmente es un mugrero donde había ahí unos junkies y no sé qué. Y era la playa la que ellos tenían cerca, que les gustaba, porque era la que frecuentaban, pero era un auténtico vertedero. Claro, sí, sí. Sí. Y es un. Y Sí, es, pues iban al final a eso, iban a beber, claro. a cotorrar con sus amigos, a lo mejor no así de, al mar o así, pero pues ahí al... Y compone la rola como si fueran los Beach Boys. O sea, Sí. aquí es donde los Ramones empiezan a ser un poquito más permeables, o sea, como que aprenden a tocar un poquito mejor. El tercer Ujú. disco ya están un poquito más sueltos y tienen esas influencias surf, esas influencias bubblegum, esas influencias del El rock and roll. rock and roll clásico, que por cierto ha muerto hoy. Hoy estamos grabando el podcast el día que ha muerto el líder de los Beach Boys. Brian Wilson. Sí, ha muerto hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una pequeña No, pues curiosidad. un grande que nos dejó un El- montón de cosas y dejó... Así pasa, ¿no? Como... Es así, es así. Igual platicábamos de Elvis Ramón, que duró 2 shows. Eso hemos hablado fuera de cámaras. Ex Sí, baterista de Blondie, sí. Sí. Glenn Burke, Ujú. que también murió hace unos días o unos meses, Ese es hace poco. el Ramón. Claro, porque es que los Ramones tienen varias etapas, ¿vale? Sí. Ese tipo no figura en ninguna etapa porque tocó 2 shows, pero tenemos al Cuarteto Calavera, que son los 3 primeros shows. Tommy se sale y entra Marky. Marky se sale y entra Richie. Richie se sale y vuelve a entrar Marky. Y luego sale Didi y entra CJ. Entonces la última formación, que hemos pasado por todas, son Joey, Johnny, Marky y CJ Ramón, CJ Ramón. Y entre medias aparece el tipo este, que es un poco como el Mike Hideous de los Misfits, que estuvo 2 días y por lo visto no supo aguantar el ritmo de... A ver, los Ramones tocaron su primer show en el CBGB's, tocaron 14 canciones en 17 minutos. Increíble. Ese fue el primer show que hicieron. Sí, Claro, sí, tú sí. imagínate, 1, 2, tumpa, 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 y te puedes tirar con ese ritmo hasta el final. Exacto, 17 minutos. y así 2000 shows, ¿no? Así, 2.200 no y sé, pico shows. Sí, sí. 200 shows al año, 150 shows al año o más. Y sí, es una Es brutal. tarea Es brutal. Es brutal. Por eso, física, mentalmente, ¿no? por eso el sustituto de Tommy fue Marky, porque era un bataco de metal que se le hizo fácil continuar ese ritmo hasta el final de sus días, pero era un tío muy técnico que se podía hacer tumpa, 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 y no tenía problema. Es su ritmo, ¿no? Entonces, El tupa. el tupa, tupa. Entonces, sí, de hecho, este disco, no lo hemos dicho, es el único disco, bueno, es el disco de los Ramones con 2 canciones más altas en el Billboard, ¿vale? Lo tengo por aquí, Rockaway Beach, de hecho, que llegó al número 66, el puesto más alto que han tocado los Ramones, y luego Sheena Punk Rocker, también de este disco, en el puesto 81. Lamentables puestos
para la banda más importante de la historia de la música para mí, ¿no? O sea, lo máximo que han conseguido es el 66, que tan lamentable, que es Rockaway Beach. Vamos a hablar de Sinies a Punk Rocker, por ejemplo, que es el siguiente grandes éxitos de Sí. este disco. Una canción, de hecho, puede ser la primera canción dedicada a un héroe o heroína del punk rock, Sheena, Sí. ¿no? O sea, realmente, A una chica de la escena o que viste ahí, o Sí. seguro se inspiraron en alguien de... pero es la primera canción con nombre propio y dice, oye, esta es la chica, esta es la que lo hace todo chido, ¿no? Con la que todo el mundo quiere estar. Ujú. Y es una canción muy chida, o sea, porque eso luego te lleva a los Descendants, por ejemplo, o te lleva a estas bandas que idolatraban la figura de una chica que a lo mejor era inalcanzable para ellos, o es parte de la temática, pero que ya dejó abierto a los Ramones. Los Ramones al final del día tienen una canción para cada subgénero de punk, que si la desarrollas un poquito te salen todos los demás. O sea, crearon el pop punk, crearon el hardcore punk, crearon absolutamente todo. Ellos solitos. Sí. Sin Mucha ayuda de... No, con más ganas que talento. Sí, y aparte es una banda que suena a ellos, ¿no? Sí, Es sí. una banda que no, ni más ni menos. Los Ramones suenan a los Ramones. Totalmente. Desde el día 1 hasta el último disco. Y ya eso se me hace brutal, que una banda tenga esa identidad estética de principio a fin. Es Y salvaje. que hasta hoy es enorme, ¿no? Y es importantísimo el papel que... ¿Qué opinas de Here Today, Gone Tomorrow? Que es un poco una balada al Sí. final del día, ¿no? Además, una balada que para mi gusto está puesto muy pronto en el disco. Como que rompen con la balada muy pronto. Me parece una canción muy bonita, muy básica, pero muy bonita, en la que conoces unos Ramones totalmente diferentes. Sí. Es donde rompen el tu culpa. Exacto, un lado más sentimental, digamos, ¿no? Y ya más existencial Ujú. de sus rolas. A mí me parece increíble también. Y que rompan esa, después de venir de Ujú. pura velocidad, una balada, pero pues es cruda igual, ¿no? Es como súper... Totalmente. La letra también es muy... Es brutal. Es dura. Es introspectiva, sí, a su manera. Sí. Es introspectiva. Y luego la canción que creo que define no quiero decir a la perfección, pero casi, lo que yo estaba diciendo de la muerte del sueño americano es la de We're a Happy Family, Ujú. que es un poco la ruptura de esa familia que todo el mundo esperaba que fuera perfecta, y es una familia deshecha, con Claro. cada uno lo suyo, intereses perversos, y es como... Güey, qué pedo, ¿no? Sí, en la foto está perfecto, pero atrás está todo rayado, ¿no? Totalmente. Que también creo que habla, en cierto modo, de ellos mismos. Todavía no tenían todos los problemas que tuvieron luego, pero ellos fueron esa We're a Happy Family de la que hablan. O sea, es un poco... se refleja su carrera y Totalmente. su modo de vida. Pero sí, desde el principio tenían distintas ideologías y desde el principio creo que chocaron mucho y pues bueno, ya quizás esa canción Sí, refleje es como eso. premonitoria, ¿no? Sí. ¿Llegaste a escuchar el tributo a los Ramones del We're a Happy Family que organizó Rob Zombie? Bien, buenísimo. Güey, Me parece genial. es uno de los discos favoritos de mi vida. O sea, considero que yo soy un enamorado de los covers. Sí. De los covers que se desmadran, ¿no? O sea, las cosas literales están muy bien, tienen su valor, pero a mí me gusta cuando pues, Rob Zombie agarra Blitzkrieg Bob y de repente empieza... Y dices, ok, ¿aquí qué pasa? Y de repente empieza a meter sintes y no sé qué, y dices, ok, esto está chido. O Havana Fair de los Red Hot Chili Peppers, o Outsider de Green Day. Sí. Seke, también brutal. Pearl Jam. Pearl Jam sale Rancid, sale Metallica, sale todas las bandas importantes de la escena están ahí. Sí, como digamos de los 90s, ¿no? Que es como del 2000 ese disco. Es una no sé luego qué fecha es, pero bueno, es una 2000s, brutalidad. ¿No? Es una brutalidad y creo que es un poco el amor que tienen esas bandas a una banda como Ramones. Es que es brutal. O sea, de hecho, creo que el organizador de todo esto es Rob Zombie, que tenía muy buena relación con Johnny Ramone, y es un poco el hecho de que le quería mostrar que la gente lo quería mucho, que los quería mucho. Entonces, es un poco el Rob Zombie levantando el teléfono, como cuando hace las giras, pero llama a Anthony Kiedis, llama a James Hetfield, llama a Dexter Holland y pone a todo el mundo a bailar. Y es el mejor disco. Es buenísimo. De tributo que yo he escuchado en mi vida. Y no es muy conocido, creo. Pues no lo sé, pero a mí me parece un discazo, tío. Me parece un discazo. Y luego,
para cerrar un poquito este círculo, el disco este que tengo aquí, que es una chulada, cuando lo compré me hizo mucha gracia, porque pone aquí, entre interrogaciones, posiblemente la mejor media hora de punk rock de la historia. Estamos hablando que este es un disco que dura media hora. Increíble. Y es una... Oye, tiene un montón de canciones. No las he contado nunca, pero tiene un montón. Ninguna pasa de los 3 minutos. Ujú. Una se acerca con 2:49. Pero es una auténtica chulada. Es media hora. Y Me no encanta. no hace falta más. Sí, sí, sí. Eso es una parte que me gusta mucho de la música, que sea breve y concisa. Ya háblese de punk, háblese de lo que sea, me gusta que sea una idea concreta, rápida, pum, ahí está. Un show corto muchas veces te deja más que un show largo en que ya te cansas de así, sino que te deje con más, con ganas de más, ¿no? Yo odio los shows largos. Eso se me hace esencial. Me empieza a doler la espalda, no sé qué. Digo, "Guau, estos tipos que no han tocado media hora, lo mejor que tengan, dame tu media mejor hora". O Media sea, hora de todo, échame todo. sí, así, sí, no quiero te vivirlo muy guardes. fuerte y irme, ¿sabes? Como... Sí, sí, sí. Sí, eso a mí me encanta. No podemos dejar de hablar de una cosa. Siempre que es la primera vez que hablo de una banda, me gusta hablarlo todo. Y lo hemos dejado esbozado, pero en Los Ramones, Johnny y Joey tenían una guerra literalmente abierta. Estuvieron 20 años sin hablar, ¿vale? ¿Qué opinas de esto? Pues pasa, yo creo que de repente te das cuenta en el camino. Afortunadamente, creo que en las bandas en las que he tocado no ha pasado, pero muchas veces pues creces y ya cambian las cosas, ¿no? Y, pues ya convives más tiempo. Por eso platicaba antes que las bandas pues se hacen en las giras, porque estás cara a cara, no sé, 4 días, ponte una ida rápida de fin de semana. Pero estás 24 horas pegadito a las personas, entonces pues ahí salen las garras. Claro. La convivencia es muy dura. Sí, entonces bueno, pues creo que está duro, está duro verlo desde ese punto de pues era su trabajo, su Ujú. pasión y su trabajo Sí, sí. y pues lo que les daba de comer al final, entonces se tenían que topar y tragárselo. Es que es brutal como dos personalidades. Cuentan las leyendas que todo esto fue por una chica, una novia que tuvo Johnny, que posteriormente estuvo con Joey, y eso él lo consideró una traición, y ahí ya se partieron peras. Incluso hay canciones que la gente interpreta que se habla, o sea, de KKK Took My Baby Away, es hablar de que Sí, está sí. compuesta por uno, el otro no sé qué, tal cual, son Sí, por los ideales que tenía Johnny, ¿no? sí, pero cómo uno se siente, o sea, es como me arrebataron a mi chica, Sí, no sí, sé si sí. me lo voy a volver a ver. Claro, habla de un baby, no sabes de qué está hablando, pero el que quiere interpretar y el que sabe un poquito más del tema, pues encuentra ahí determinadas cosas, ¿no? Vistas. Ajá. Entonces, es algo de lo que se habla poco, creo, en el mundo de los Ramones, y creo que es una historia que después de 2200 y pico shows, es un tema complicado. De hecho, cuando muere Joey, Johnny no va al funeral. Y le preguntan por qué, dice, ¿qué queréis? ¿Que hagamos el tonto el último día? Ujú, ujú. Y murieron sin perdonarse. Sí. Y es una cosa dramática. O sea, estamos hablando de muchos shows, muchos años, muchos kilómetros, maneras muy diferentes de hacer las cosas. Ujú. Johnny posiblemente una persona mucho más autoritaria, mucho más controladora, mucho más perfeccionista en muchas cosas, y Joey una personalidad mucho más tranquila, Sí. mucho más vulnerable en algunas cosas, y eso pega un reventón, Ujú, ujú. ¿no? Sí, Entonces, toda la carrera de los Ramones ahí. y eso es una cosa que se Sí, habla ¿eh? poquísimo y me parece brutal. Sí, y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Con bandas que nos gustan y de repente te das cuenta de que uno de ellos es una mierda, ¿no? O es así de, va, este vato tiene estas tendencias políticas o esto que no va. Me ha pasado, ¿no? De, me gusta mucho esa rol y ya de repente veo de, sí tiene varias cosas que no van conmigo, ¿no? Pues ahora sí, imagínate con, Con un con la compañero. persona así Claro. que compartes el mayor tiempo de la mayor cantidad de tiempo de tu vida en una gira, en un estudio. Quién sabe cómo lo hicieron, pero compusieron canciones increíbles y Está brutal. generaban cosas chidas en el escenario. Sí, sí. ¿no? Para mí, ya te digo, son de las bandas, voy a decir, de las 3 bandas más relevantes de la música para mi gusto.
¿vale? Tenemos que ir cerrando el podcast, pero quiero mencionar una cosa más. Me tocará, si alguien vuelve a elegir los Ramones, volver a comentarlo, a lo mejor indagar un poquito más, pero es la figura de Arturo Vega. Uf. Mexicano por Grave. excelencia, chihuahuense, el quinto Ramón, Sí, para así lo muchos. llaman. Para muchos, fundamental. Fue, para los que no sepáis, el diseñador de toda la marca Ramones, de todo lo que tiene que ver con los Ramones. Los estuvo hospedando, los sacó adelante, batalló con ellos un montón para que fueran la banda que son. Cuando me refiero al logo, me refiero a el águila de la El bandera águila con esta, un bate y... claro, que le cambió varias cosas. Y siempre hay alguien fuera de foco que es muy importante para las bandas. En este caso se sabe, otras veces no se sabe, Ujú. pero haciendo referencia a que es mexicano, me gusta, me parecía muy interesante. ¿Qué opinión te merece No, pues está el gran increíble. Arturo? Creo que también no hablamos de esa parte. Hablamos de venues, hablamos de ciudades, hablamos de bandas, pero nunca hablamos de la gráfica. Ujú. Y creo que los artistas gráficos, los fotógrafos, los periodistas, son también una parte esencial de las bandas o del andar de una banda. Es con Ramones, ¿no? Es un ícono, su tipografía, su logo. Sí, siento que si no hubiera tenido esa parte, la banda no hubiera sido lo que fue hasta ahora. Es que es brutal, ¿no? Como las bandas de música tienen su apartado musical, es muy chido, pero hay un 360, como lo hemos hablado antes cuando hablábamos del diseño, ¿no? Como que el diseño Sí, tiene que ser, eh, digamos, ocupar todo lo que ocupa la banda, ¿no? Y los Ramones fueron de los primeros que tuvieron un logo totalmente reconocible, una estética totalmente reconocible. O sea, era 360. Oye, sí, los primeros no, ya sé que los primeros no. Pero se lo tomaron muy en serio, siendo una banda que aspiraba a poco, sí, ¿no? Como que desde el sí, sí, principio sí. dijeron, esto hay que tenerlo amarrado. ¿Y cómo nos vamos a peinar? Así. ¿Y cómo nos vamos a vestir? Así. ¿Y cómo va a ser el logo? Así. Y la letra así. Si bien no eran los mejores tocando, oye, tenían, Sí, tenían tenían todo todo pensado. armado. Ajá, Bueno, listo. y hablando de que no son los mejores tocando, Johnny Ramone, hablando así un poco por no olvidar esto lo último, está considerado, según la revista Rolling Stone, en el puesto 16 de los mejores guitarristas de la historia. Y según la revista Time, está en el top 10. Ahora mismo no me acuerdo del número. Eh, Posiblemente el guitarrista más limitado técnicamente de esa lista, pero para mí, posiblemente el más importante de todos, porque fue el que con menos hizo Hizo más. más, claro, sí, importantísimo. Y para mí es también esencial eso, ¿no? Con tus recursos, con lo que tienes, crea. Ujú. Y los Ramones lo ejemplifican perfecto, ¿no? Ahora, pon a alguien a tocar así de rápido. Y solo, Desde, y solo bueno, downstrokes. solo para abajo no, Sí, sí. está dificilísimo. A guitarristas técnicos brutales, Sí, sí. ponlos a tocar eso, no te lo sacan, ¿eh? Sí, sí. Creo No, que, es muy creo que difícil. eso va de, ok, eres bueno en algo, enfócate y hazlo a tu manera. Sí, sí. Bien, ¿no? Así chido. Para los que voy a hacer un comentario muy tonto, yo no soy un buen guitarrista, al contrario, soy un mal guitarrista. Pero lo que estamos hablando es, para que no sepa, Johnny solo tocaba dando las cuerdas para abajo. ¿Vale? Sí. Entonces, cuando tú estás escuchando Brisket Bog, es ta na 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 na, es ta 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 ta. Entonces, cuando tocas a su velocidad, no es fácil. O sea, No, hay muchos dificilísimo. guitarristas terminan haciendo, digamos, el plumilleo completo Sí. y eso no funciona así. Eso no se toca así. Ese no es el sonido de los Ramones. Todo ¿Tú para abajo. en qué puesto pondrías a Johnny? Hijo, no Esta sé. es una pregunta muy cabrona, porque Sí. pues no va, o sea, yo odio hacer tops, pero pues, como lo vas a hacer tú, No, pues de la historia, no sé. Pues de los míos está el Sonic de los MC5. ok. Creo que es de mis guitarristas favoritos. Está Johnny Ramón. Lo pondría también en el top. ¿A quién más pondría? Bueno, a los Buzzcocks también, que hicieron unas Ok. melodías increíbles. Ese es más mi lado, ¿no? No voy tanto como por el Yngwie Malmsteen y Steve Vai, virtuosismo, ¿no? esa, no, Sí. digo, me genera más algo que sea eh, más sencillo, Sí, sí, estoy más sencillo totalmente. y que tenga más cohesión, digamos, no tan...
así en la vida, ¿no? Yo soy igual, ¿eh? O sea, yo voy a hacer el comentario. Aquí es donde luego alguien me odiará. Pero yo pongo más en valor a Johnny Ramone que a, no sé, eh, Joe Satriani. Oye, no, que es que estás tonto. Totalmente. Que sí, que sé que Satriani sabe más escalas y toca sweep picking fantástico, pero me gustan más los Ramones. Sí. Sí, con lo que generó y escuchando un minuto a los Ramones, lo entiendes. Ujú. Escuchando un minuto de Satriani no entiendes nada. No entiendes nada. Ah, sí. Efectivamente. Pues vamos a dejar el podcast aquí. Me parece que me he dado la charla de Ramones contigo que esperaba, tío. Qué bien, qué bien. Estoy muy contento porque tenía tantas ganas de hablar de Ramones. Me venían tantas ideas a la cabeza que estoy seguro que no he sido capaz de meterlas en el embudo y que salgan de una en una. Sí, Pero bueno, sí. he hecho mi mejor esfuerzo. Te estoy súper agradecido por haber traído los Ramones. Ah, Muchas un gracias. gusto, un tío. placer compartirlo contigo y hablar de este discazo y pues de toda lo que trae ahí Qué brutal. volando y a lo que nos inspira, ¿no? Creo que de alguna manera lo llevas a tu forma de vida en algún punto, ¿no? Es que es Bueno, así. al menos yo lo hago. Totalmente. A todos nos gusta lo mismo e intentamos agarrar el camino que se nos hace lógico, ¿no? Tengo que terminar con una pregunta. ¿Qué canciones no deben faltar en una primera escucha del Rocket to Russia o alguien que quiera redescubrirlo de la manera que tú lo escuchas? ¿Cuáles serían tus favoritas? O, Pues sin duda Sheena y Sapunk Ok. Rocker, el Critin Hop también es La primera, el increíble, Critin Hop. sí, el Critin Hop, ese par, ¿qué otra? Déjame, agarra. Totalmente, totalmente. Critin Hop el Rockaway Beach obviamente es increíble. I Don't Care también está súper chida porque es como también balada cruda, ¿no? Sí. Así, dijo, es que dura media hora, creo que Sí. todo es genial, pero bueno, sí, me iría por Critin Hop, Rockaway Beach, I Don't Care, Sheena y el Surfing Bird también es un cover increíble, ¿no? Así Efectivamente. que De muchas veces... De los Trashmen. De los Trashmen, que muchas veces escuchas. Bueno, yo la de los Ramones lo escuché antes que la de los Trashmen. Yo también. Y quedé así de ¿qué? Esto es un cover. Y también el original es increíble, pero la que viene aquí. Por muchos considerado mejor el cover que la original, como ha pasado muchas veces en la historia, que hay alguien que hace un cover que supera, yo digo, supera a la original y se la adueña. Sí. Entonces esa canción está dentro del imaginario, Ramón. No, claro. Yo voy a sumar a las que tú has dicho. Yo estoy enamorado de We're a Happy Family. Ujú. Para mí significa muchísimo esa canción y me lleva a muchos sitios bien chidos. Y te estoy muy agradecido, tío. Muchas gracias por haber traído los Ramones. Muchísimas gracias por a fin ti. Vinilandia. Y qué bueno haberte tenido. No, hombre, gracias por hacerme parte ¿Has visto? de los Ramones junto contigo. Un Esta es- sueño hecho realidad. Es la segunda vez que hacemos esta tontería y la verdad es que a mí me gusta mucho porque la primera la hice con Jos. Hicimos ahí como una portada del Blue Album de los Wizard y salíamos Jos y yo a un lado y ahora hemos querido hacer lo mismo. Ya ha quedado ahí más o menos, ¿no? Quedó bien, me encantó. Muy buena sorpresa. Mi Gabo, muchísimas gracias, que sigan los éxitos con todas tus bandas. Muchas gracias. Vamos a hacer cosas pronto juntos y nada, tío, Vinilandia es tu casa y espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias a toda la banda. Les mandamos un abrazo. Nos Todos vemos. los amigos y toda la pandilla que escucha. Y muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias al equipo. Acá. Chingón. Muchas gracias y a vosotros, hasta el siguiente Vinilandia.